La historia comienza con un accidente automovilístico. Lu Yubei, el protagonista, se encuentra debatiendo si debería salvar a su jefa, una decisión que parece más complicada de lo que debería ser. Mientras realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar, una duda lo consume. No sabe si realmente quiere que esa mujer regrese a la vida. La razón de su incertidumbre es clara. Ella lo somete a jornadas laborales interminables, exigiéndole trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Esa rutina agotadora lo ha llevado a un punto de quiebre, y ahora, mientras la ve al borde de la muerte, se pregunta si simplemente ella está cosechando lo que merece. A pesar de todo, decide actuar. Mientras la levanta para continuar con la reanimación, una idea incómoda cruza su mente, tal vez lo hace solo para acumular buen karma. Con esa mezcla de pensamientos contradictorios, se inclina hacia sus labios, dispuesto a realizar respiración boca a boca. De repente, una luz dorada desciende de los cielos y se introduce en el cuerpo de la mujer, interrumpiendo el momento. Lu Yubei, entre suspiros y quejas, murmura que si ella muere, no sabrá a quién exigir sus derechos laborales. Sin embargo, no puede evitar notar lo suaves que son sus labios, un detalle que jamás habría imaginado. En ese instante, su jefa abre los ojos. Ella, furiosa, lo llama insolente y, entre recriminaciones, le expresa si él está buscando pasar a la otra vida. Un mensaje aparece frente a él, proyectado como si viniera de un sistema desconocido. Este le informa que ha sorprendido con éxito a la emperatriz y ha ganado 2 habilidades, un físico celestial y un escudo dorado, ambos con 31 usos disponibles. Aturdido, el protagonista supone que está alucinando por el exceso de trabajo, pero antes de poder reaccionar, la pierna de su jefa se mueve hacia él, como si fuera a recibir una patada. En lugar de eso, termina siendo atrapado con fuerza. Ella, con una actitud imponente, le advierte que quienes faltan al respeto a una emperatriz enfrentan el castigo divino y utiliza una técnica de jiu-jitsu para someterlo. Lu Yubei, incapaz de entender lo que sucede, sugiere que ella debería ir al hospital o esperar a la ambulancia, mientras intenta procesar el mensaje del sistema. A pesar de estar siendo aplastado, aprovecha para negociar, prometiendo no quejarse si recibe un extra por todo lo que ha hecho. La mujer, llamada Lin, observa su mano con desconcierto, incapaz de sentir la energía espiritual que alguna vez manejó con destreza. Agotado tras un largo día de trabajo, el protagonista llega a casa buscando algo de alivio. Al entrar, encuentra a su hermano, un joven de complexión robusta, escarbando en la nevera en busca de comida. Con un tono despreocupado, le pregunta si aún queda algo para cenar, pero su hermano, entre risas, le responde que parece haber sido drenado por su jefe otra vez. De repente, el ambiente cambia. El hermano deja caer su gaseosa, visiblemente asustado, lo que confunde al protagonista. Entonces se da cuenta de la razón, su jefa Lin ha entrado a la casa sin previo aviso. Ella, al observar el lugar, cambia su expresión a una de desdén y comenta que si esta jaula es lo que él llama un apartamento. El protagonista, con incredulidad, se pregunta qué está haciendo allí, mientras que su hermano, con burlas, le recrimina que debería avisar antes de traer a una chica a casa. Sin prestar atención a la incomodidad de ambos, Lin explica que tiene algunas dudas que él debe responder y, con una amenaza velada de castigo divino, lo toma de la mano y lo arrastra fuera de la casa. El hermano, aún más confundido al notar que la ropa de su hermano está rasgada y cubierta de sangre, asume que todo se trata de un peculiar juego de roles, algo que jamás habría imaginado de él. Poco después, la escena cambia. Los dos están en un bosque, y el protagonista, cansado y frustrado, le deja claro a Lin que, aunque sea su subordinado, ella no puede acaparar todo su tiempo libre. Su tono desafiante la hace reflexionar, y algo en su expresión cambia. Deduce que tal vez él sea discípulo de esta servidora. Con una actitud solemne, Lin le revela que es la emperatriz del clan Jomin, una cultivadora que pasó más de 3000 años perfeccionando su poder y que había alcanzado el reino de los humanos y lo divino. Luego, le exige que le explique en dónde se encuentra y por qué no puede acceder a su energía espiritual. El protagonista, desconcertado, se pregunta si ha perdido la cordura por leer demasiadas novelas de fantasía. No obstante, menciona que ha oído hablar de cultivadores desde los tiempos primigenios, aunque aclara que eso es extremadamente raro y que, según su conocimiento, ambos son personas normales. Lin, irritada por su respuesta, lo sujeta del cuello y lo acerca a ella, aparentemente dispuesta a estrangularlo. Preso del pánico, el protagonista le ruega que se detenga. Tras un instante de tensión, Lin lo examina y concluye que no posee el aura de la alianza justa, descartando que sea un espía enviado para tenderle una trampa. Aliviado pero aún desconcertado, el protagonista se aparta de ella, sin entender de qué estaba hablando. Mientras tanto, entre los árboles cercanos, 3 hombres observan la escena.
Hablan en voz baja, discutiendo si Lin es su objetivo. Sin embargo, la emperatriz ya se ha percatado de su presencia. Declarando que merecen el castigo divino, los tres intrusos, sin mostrar temor, salen de su escondite, admitiendo despreocupadamente que no esperaban ser descubiertos. Tan pronto como Lu Yubei observa energía emanando de una de sus manos, se pregunta qué motivo tendrían unos cultivadores para vigilarlo. Uno de los hombres, con evidente nerviosismo, se disculpa, afirmando que ha presenciado cosas que nunca debió haber visto. Sin más advertencias, se lanza hacia Lu Yubei, exigiéndole que se aparte. Antes de que algo suceda, el escudo dorado, una de las habilidades que el sistema le otorgó, se activa automáticamente. La energía desprendida lanza a los hombres contra los árboles cercanos, dejándolos aturdidos y preguntándose cómo pudo ocurrir algo así. El sistema, como una presencia silenciosa pero omnisciente, explica que activó el escudo al detectar peligro para su anfitrión. Como resultado de haber sorprendido a los agresores, Lu Yubei recibe una nueva recompensa, un paquete de cultivo para principiantes. Mientras procesa la situación, la voz del sistema vuelve a resonar en su mente, aumentando su confusión. Lin, observando todo con desdén, reprende al protagonista, calificándolo de tonto por dejar a un enemigo con vida. Con absoluta determinación, levanta su pie y propina una patada devastadora al hombre más cercano, haciéndolo desaparecer por completo. Su acto no solo demuestra su superioridad, sino también su convicción de que, para lidiar con hormigas como ellos, su fuerza física es más que suficiente. Lu Yubei empieza a comprender que lo que le sucede no es un delirio, efectivamente ha recibido un sistema. Más inquietante aún, se da cuenta de que la mujer frente a él ya no es simplemente su jefa Lin, sino una verdadera emperatriz de otro mundo. De regreso en su apartamento, encuentra un mensaje de su hermano, quien le informa que ha decidido dejarle el departamento, aunque le advierte que tenga cuidado con el ruido. Al parecer, la abuela del piso de arriba no tolera las molestias y ya lo había regañado antes. Para rematar, su hermano lo maldice en tono de broma, incrédulo de que una mujer de ese nivel haya mostrado interés en él. Lu Yubei invita a la emperatriz a entrar y ponerse cómoda mientras trata de analizar la situación. Aunque se disculpa por el desorden, Lin no le da importancia y se sienta, comentando que no le interesan las trivialidades, aunque admite que sus discípulos solían ser bastante estrictos. Aprovechando el momento, Lu Yubei abre la nevera y, mientras busca algo que ofrecerle, le pregunta directamente sobre todo este asunto de ser una emperatriz que cruzó mundos. También desea saber qué ha sucedido con su verdadera jefa, Lin, y cómo es que la emperatriz está poseyendo su cuerpo. La emperatriz comienza a explicarle que estaba enfrentando una persecución. Cuando estaba a punto de ascender y prepararse para un enfrentamiento contra la Alianza Justa, algo salió mal y de repente terminó en ese mundo, perdiendo todos sus poderes. Intrigado, Lu Yubei, al escuchar nuevamente el nombre de esa alianza, le pregunta si son sus enemigos. Con una expresión sombría, la emperatriz responde que son un grupo de hipócritas que pretenden ser justos, pero que en realidad son absolutamente repugnantes. Con una mirada que refleja su furia, declara que cualquiera que se atreva a desafiarla merece ser reducido a un río de sangre. El protagonista, algo perturbado por su declaración, piensa que suena más como una amenaza viviente que como otra cosa. Tratando de mantener la calma, le ofrece una lata de agua mientras le explica que en este mundo existen reglas completamente diferentes. Para ilustrarlo, enciende el televisor y le muestra imágenes que incluyen magia, hechicería, armas tecnológicas avanzadas e incluso naves espaciales destruyendo planetas enteros. La emperatriz, impresionada por lo que ve, no oculta su sorpresa. Lu Yubei aprovecha para advertirle que en este mundo hay personas capaces de realizar actos devastadores con un simple chasquido, y que ella debería tener cuidado. Incrédula, la emperatriz le pregunta si algo así es realmente posible. Con una leve sonrisa, él confirma que es cierto, señalando que en este lugar el cultivo personal no tiene ninguna posibilidad contra esas fuerzas superiores. Por ello, insiste en que nunca debería dañar a alguien sin una razón válida. De pronto, la emperatriz se pone de pie. Mientras examina la energía del ambiente, comenta que en este mundo parece ser extremadamente escasa. Luego, coloca 2 dedos en la frente de Lu Yubei, admitiendo que su talento es uno de los más extraordinarios que ha visto. Él, incapaz de evitar sonrojarse por la cercanía de una mujer hermosa, piensa que probablemente su habilidad fue ajustada por el sistema. Con cierta melancolía, la emperatriz señala que es una lástima que esté atrapado en ese mundo. Explica que, de haber nacido en su realidad, no le tomaría más de 300 años alcanzar un reino de poder increíblemente alto. En ese momento, el teléfono de Lu Yubei suena, sacándolo de sus pensamientos. Mientras se dirige a contestar, no puede evitar recordar que su único deseo era tener una vida normal, trabajar de forma tranquila y ganar algo de dinero.
En el teléfono, uno de sus colegas le envía mensajes en tono molesto, reclamándole por no responder. Además, le advierte que si los errores en los reportes no están corregidos para el día siguiente, ni siquiera será necesario que se presente en la oficina. Frustrado, Lu Yubei piensa en lo absurdo de la situación y quiere decirle que no es una inteligencia artificial, sino un ser humano que también necesita descansar. La emperatriz, al observar su reacción, comenta que trabajar hasta altas horas de la noche no es diferente a la esclavitud. Luego, con un tono casual, relata cómo en su mundo una vez castigó a un reparador de puentes que abusaba de los campesinos, cortándolo en pedazos. Lu Yubei, escuchándola, queda completamente desconcertado al notar la naturalidad con la que ella hablaba de matar, como si fuera algo cotidiano. Sin embargo, se da la vuelta con una leve sonrisa y declara con confianza que no importa, porque nadie podrá derrotarla. Lu Yubei, observándola, piensa que no parece ser el tipo de demonio que él había imaginado. Más bien, la describe como una especie de guerrera distópica, un término que parece desconcertar a la emperatriz, ya que no tiene idea de lo que significa. A modo de narración, se explica que un guerrero distópico es alguien que lucha por lo que considera correcto. Cambiando de tema, Lu Yubei le pregunta a la emperatriz si todavía puede usar el teléfono de su jefa Lin. Le explica que en este mundo, los teléfonos son herramientas imprescindibles. La emperatriz, algo escéptica, mete la mano en su bolsillo y saca el dispositivo, preguntando si en verdad es tan importante. Aunque no siente nada mágico en el aparato, se lo entrega. Para sorpresa de Lu Yubei, el teléfono está intacto, a pesar del grave accidente. Además, se da cuenta de que es un modelo de gama alta. Sin perder tiempo, le sujeta la muñeca para mostrarle cómo funciona. Le pide que extienda su mano, toma su huella digital y desbloquea el teléfono mientras le explica el proceso. La cercanía entre ambos provoca que la emperatriz se sonroje y lo llama desvergonzado mientras amenaza con aplicarle un castigo divino. Más tarde, un repartidor le entrega un pedido a Lu Yubei, y el fuerte aroma picante capta de inmediato la atención de la emperatriz. Intrigada, le pregunta qué es, y él la invita a probar algo de carne picante. Con curiosidad, la emperatriz toma un trozo, pero al llevárselo a la boca, se estremece. Sorprendida, describe que el sabor no está mal, pero que con un solo bocado siente como si un dragón de fuego atravesara su garganta. Al preguntar si esa comida es habitual en su mundo, Lu Yubei le explica que en la ciudad están acostumbrados a los sabores picantes. Cuando ella menciona que en su mundo usan especias, pero nada tan intenso, él sonríe, señalando las diferencias entre sus civilizaciones. Luego, le ofrece una lata de gaseosa para suavizar la sensación, asegurándole que aunque parezca veneno, sabe bien. Para demostrarlo, toma un sorbo y le explica que sabe mejor si está fría. La emperatriz prueba un poco, pero no parece muy impresionada. Se recuesta, mencionando que la bebida le deja una sensación extraña en la boca y un hormigueo en el estómago. Lu Yubei le explica que es agua carbonatada, muy popular en su mundo, pero le advierte que si la bebe de golpe, podría eructar. Justo después de decirlo, la emperatriz eructa involuntariamente. Sonrojada, admite que el sabor es una combinación de amargo y dulce que le resulta interesante. Luego, se imagina cómo reaccionarían sus discípulos si llevara esa bebida a su mundo. Pensarían que es veneno y que está intentando suicidarse, pero ella, con aire majestuoso, les respondería que no teman, porque ese veneno solo templaría su cuerpo. Les advertiría que no la imiten, ya que aún no están listos, y recibiría elogios por su valentía. Lu Yubei, al verla reír para sí misma, le pregunta si la gaseosa le ha gustado tanto. Recuperando su compostura seria, la emperatriz le explica que solo recordaba algunas historias de su secta. Cuando él está a punto de guardar el resto de la comida, ella lo toma del brazo y promete que se acostumbrará a digerir bien ese tipo de alimentos. Lu Yubei le advierte a la emperatriz que tenga cuidado con el picante, ya que no solo le arderá al comerlo, sino también al despedirlo. Sin embargo, ella, orgullosa de su título, asegura que como emperatriz no podría temerle a un simple ají. No obstante, tras un solo bocado más, queda claro que no puede soportarlo. Aunque él le pregunta si está segura de querer continuar, ella se niega a admitir la derrota. Minutos después, la gaseosa se convierte en su bebida favorita, mientras intenta combatir el ardor. Lu Yubei le recomienda que deje de ser tan obstinada, pero ella solo sonríe con determinación. Mientras revisa su teléfono, Lu Yubei escucha nuevamente las quejas de su colega, quien insiste en que si los errores no están arreglados para la mañana siguiente, es mejor que no regrese a la oficina. Aunque el tono es amenazante, él sonríe, recordando que este colega es solo un perro faldero de su antigua jefa. Con un vistazo a la emperatriz, cansada pero orgullosa, reflexiona que no le molesta en absoluto que la verdadera jefa Lin ya no esté en esta vida. A la mañana siguiente, en la empresa, Lu Yubei y la emperatriz suben por el ascensor. Él aprovecha el momento para explicarle cómo funcionan las cosas en su lugar de trabajo. La emperatriz, con su intelecto agudo,
comprende rápidamente los detalles y él no puede evitar elogiarla por su habilidad. Antes de llegar, le recuerda que todos la llamarán jefa Lin. Ella asiente con confianza, asegurándole que no se preocupe por nada. Sin embargo, apenas se abren las puertas del ascensor, un joven rubio, chillón y efusivo, se abalanza sobre ellos. Dirigiéndose a la emperatriz como pequeña Coco, el rubio le reprocha que lo haya tenido preocupado al no responderle tras el accidente. Aliviado de verla bien, le muestra un desayuno que preparó especialmente para ella, jamón parma con melón, su supuesta comida favorita. La emperatriz, confundida y molesta, le pregunta a Lu Yubei quién es ese tipo. Él le explica que se trata de Yeo Saonan, uno de sus seguidores más fieles e hijo de un acaudalado propietario local. Yeo Saonan, ignorando la incomodidad, se vuelve hacia Lu Yubei para reprenderlo. Le ordena que, en el futuro, evite compartir el ascensor con la jefa Lin, y lo acusa de tener una actitud pretenciosa que no puede soportar. Sin embargo, a Lu Yubei no le importa en absoluto el berrinche del rubio. Sin perder tiempo, se acerca a la emperatriz y la lleva a la oficina, sugiriendo que revisen los documentos primero. Es entonces cuando aparece el colega que lo había estado molestando por teléfono, un chico regordete y quejumbroso. Este, señalando a Lu Yubei con un dedo acusador, exige a la jefa Lin que lo despida, argumentando que no completó su trabajo y afirmando que ha estado hablando mal de ella. Lu Yubei, acercándose al oído de la emperatriz, le susurra que ese es el hombre que lo llamó a medianoche. Al escuchar esto, ella se gira con expresión severa hacia el regordete y, con un tono helado, menciona que, según lo que sabe, quien realmente está arruinando su reputación es él. El hombre, asustado, intenta defenderse, echándole toda la culpa a Lu Yubei, pero la emperatriz, dejando claro que no será engañada, afirma que sabe la verdad. Para rematar, declara que estuvieron juntos toda la noche, lo que deja al regordete y a Yeo Saonan completamente desconcertados y boquiabiertos. Ambos miran a Lu Yubei con desdén, mientras él, que prefería evitar llamar la atención, recibe inesperadamente una recompensa del sistema, técnicas avanzadas de artes marciales. Ya en la oficina de la jefa Lin, Lu Yubei se siente emocionado. Sabe que toda la información de los empleados de la empresa está en la computadora, y con esos datos podrán averiguar dónde vivía la jefa Lin para que la emperatriz pueda ocupar su lugar de manera más efectiva. Mientras revisa, la emperatriz, intrigada, le pregunta por qué la está ayudando, especialmente cuando parece que su antigua jefa no lo trataba bien. Él, con una sonrisa, responde que es un joven siempre dispuesto a echar una mano, aunque en su mente se imagina utilizándola para controlar a los demás, especialmente para ver sufrir al regordete. Añade que no podría abandonarla, ya que podrían aparecer más maleantes como los de la noche anterior. La emperatriz, recordando sus advertencias anteriores, se muestra ligeramente preocupada, creyendo que podría correr peligro real. Para distraerla, Lu Yubei comenta que el desayuno preparado por Yeo Saonan estaba delicioso, e intenta ofrecerle un poco. Sin embargo, la emperatriz, recordando el picante extremo de la comida de la noche anterior, se niega tajantemente al notar el color rojo del plato. Él le asegura que esta vez no tiene picante, pero ella no se arriesga. Un rato después, ambos salen de la oficina y encuentran al regordete llorando, sosteniendo 3 cubos mientras se queja del dolor. Con frialdad, la emperatriz le responde que debería sentirse afortunado de seguir con vida y lo amenaza con añadir 10 horas más a su castigo si no deja de lamentarse. Es entonces cuando Yeo Saonan aparece, exasperado, y le pregunta a la emperatriz por qué tiene a Lu Yubei tan cerca. Le recomienda que no se deje influenciar por alguien tan tonto y pobre. La emperatriz lo fulmina con la mirada, y el joven rubio retrocede, intimidado. Viéndola así, Yeo Saonan comienza a preguntarse si sigue siendo la misma pequeña Coco que conoció. Lu Yubei aprovecha la oportunidad para agradecerle el desayuno, especialmente el sabroso jamón, lo que enfurece aún más a Yeo Saonan, quien no puede creer que se haya atrevido a comer algo preparado con tanto cariño para su amada pequeña Coco. Para empeorar su irritación, Lu Yubei se acerca a la emperatriz y, con un tono tranquilo pero malicioso, le pide a Yeo Saonan que no los moleste, ya que tienen asuntos personales que atender. Yeo Saonan se quedó atrás, furioso y mascullando su frustración, mientras Lu Yubei, decepcionado por no haber logrado una reacción lo suficientemente intensa como para activar el sistema, decidió que la próxima vez cambiaría de estrategia. Por su parte, el rubio se prometió a sí mismo que encontraría la forma de darle una lección a Lu Yubei. Más tarde, en el conjunto residencial de lujo Sansou, Lu Yubei llegó acompañado de la emperatriz. Al verla abrir la cerradura de huella digital sin necesitar explicaciones, la elogió, pero ella, confiada, simplemente respondió que adaptarse a un mundo nuevo era algo natural para ella. Al entrar, Lu Yubei no pudo evitar comentar lo lujosa que era la casa, tal como lo esperaba, y decidió que lo mejor sería empezar enseñándole a la emperatriz cómo usar los utensilios de la vida diaria. Le mostró los electrodomésticos de la cocina, pero ella, con una leve sonrisa, le aseguró que no era necesario,
ya que nunca había cocinado en su vida. Luego, pasaron al baño. La emperatriz, con cierto asco, señaló lo extraño que era realizar todas las tareas higiénicas en el mismo lugar. Lu Yubei, divertido, le explicó que no era como ella pensaba y presionó un botón para mostrarle las funciones del inodoro, incluyendo la descarga y la desodorización. También le enseñó cómo ajustar el agua fría y caliente en la ducha, preparándola para cuando necesitara bañarse. Mientras tanto, la emperatriz esperaba encontrar ropa de cambio que le perteneciera a la dueña anterior del cuerpo. Lu Yubei, buscando entre las pertenencias de la jefa Lin, se quedó impresionado al descubrir que, en privado, tenía un gusto por ropa bastante atrevida. Finalmente, eligió un conjunto, pensando que al menos no tendría que preocuparse por el ajuste, ya que era el mismo cuerpo. Mientras tanto, la emperatriz ya estaba en la ducha. Desde allí, le preguntó a Lu Yubei si tenía todo listo, ya que con un cuerpo tan débil sentía que estaba a punto de resfriarse. Sin embargo, la verdadera preocupación de Lu Yubei era otra, no tenía idea de cómo enseñarle a usar ropa moderna. Finalmente, le entregó la ropa, acompañada de una imagen con instrucciones claras, insistiéndole en que no se equivocara al vestirse. Esta insistencia terminó por molestar a la emperatriz, quien, mientras se ponía la ropa interior, le dejó en claro que no era ninguna inexperta. Sin embargo, en secreto, tuvo ciertas dificultades con la compleja estructura de la prenda. Extrañada, no podía creer que unas cuantas cuerdas fueran consideradas ropa. Lu Yubei estaba relajado en la sala, viendo la televisión. Al notar que la emperatriz había terminado de ducharse, la invitó a sentarse con él para ver un documental de historia mundial. Pensó que sería una buena forma de que ella aprendiera sobre la evolución de la vida en este mundo, las industrias principales y el desarrollo de la energía. Ella, intrigada, aceptó y se sentó a su lado, admitiendo que tenía curiosidad por conocer más sobre la historia de este nuevo mundo. Sin embargo, en menos de 15 minutos ya estaba profundamente dormida. Lu Yubei, algo molesto, le sacó en cara su falta de atención, aunque ella no escuchó nada. Decidió buscar una mantita para cubrirla, pero cuando se acercó, la emperatriz reaccionó instintivamente, levantando el brazo con fuerza para golpear. Sorprendido, Lu Yubei se detuvo y trató de explicarle que solo quería abrigarla. Al notar que no le respondía, quedó pasmado, preguntándose si realmente estaba despierta o solo actuaba por reflejo. Para comprobarlo, acercó lentamente una hoja de papel hacia ella. En un movimiento veloz, la emperatriz cortó el papel con precisión, dejándolo aún más impresionado. Asustado, se alejó, convencido de que incluso dormida era peligrosa. Para distraerse, decidió revisar las recompensas que había obtenido del sistema y se dispuso a practicar una de las técnicas recién aprendidas, el puño del camino celestial. Al ejecutarla, sintió como si su cuerpo estuviera ardiendo y una presión intensa en el pecho, casi como si su corazón fuera a salirse. De repente, la emperatriz apareció junto a él, advirtiéndole que, si seguía practicando a ese ritmo, podría costarle la vida. Confundido, Lu Yubei escuchó atentamente. Ella señaló que, aunque no sabía exactamente qué estaba practicando, era evidente que cuanto mejor es una técnica, más riesgos implica. Con firmeza, le explicó que su base era demasiado débil para soportar el impacto que esa técnica tenía en sus meridianos y cuerpo. En otras palabras, era demasiado débil. Aplastado por sus palabras, pero agradecido por su explicación, Lu Yubei le reconoció que era bastante amable al preocuparse por él. Luego, curioso, le preguntó si realmente se había quedado dormida antes o si solo estaba fingiendo. La emperatriz, estirándose con calma, comentó que solo había necesitado una siesta corta para recargar energías. Mientras él intentaba entender cómo alguien podía dormirse de esa manera, sonó su teléfono. Al responder, una voz al otro lado le pidió que enviara un archivo. Sin embargo, al recordar que estaba acompañando a la jefa Lin, le sugirieron que lo dejara y que ellos se encargarían. Pero Lu Yubei, terco, se negó a delegar la tarea. Preparándose para salir, le avisó a la emperatriz que debía ir a trabajar media jornada y que debía quedarse ahí mientras él resolvía el asunto. La emperatriz, intrigada, le preguntó si no era suficiente con estar a su lado para evitar que tuviera que lidiar con esas tareas pesadas. Lu Yubei se giró hacia la emperatriz con una leve sonrisa y mencionó, casi como un susurro, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Agregó que debía asegurarse de que la empresa no cayera en el caos, incluso si eso significaba cargar con trabajos que no le correspondían. Ya en la puerta, lanzó una pregunta al aire, reflexionando por qué los desafortunados tenían que hacer sufrir a otros igual de desafortunados. La emperatriz, sin dar señales de incomodidad por sus palabras, le pidió que se detuviera y se acercara, lo que dejó a Lu Yubei desconcertado. Obediente, regresó a su lado, pero ella terminó siendo quien se acercó finalmente. Un ligero rubor cruzó el rostro de Lu Yubei cuando le preguntó si ese comportamiento no era un poco inapropiado. La respuesta de la emperatriz fue un simple golpecito en la frente con el dedo, algo que lo dejó aún más perplejo.
Confuso, Lu Yubei le preguntó si había hecho algo mal, pero ella, con un gesto indiferente, le dijo que no se preocupara y que siguiera con sus planes. Sin embargo, su actitud cambiante lo tenía desorientado. Cuando ella le sacó en cara que hablaba demasiado, le sugirió que, si no quería irse, entonces que no lo hiciera. Antes de salir, Lu Yubei le prometió que le enviaría algo de comida a domicilio y le pidió que, mientras tanto, no asustara a nadie. La emperatriz, aunque no lo admitió, se quedó algo preocupada al recordar que, sin energía espiritual, ya no podía transmitir su conciencia a distancia ni protegerse como antes. Más tarde, en la noche, Lu Yubei se estiraba después de haber trabajado casi toda la jornada. Finalmente se preparaba para irse cuando uno de sus compañeros, un tipo calvo y de sonrisa burlona, se le acercó. «Supongo que ahora debo dirigirme a ti como señor», comentó el peladito con sarcasmo, añadiendo si iba a invitar la cena. Lu Yubei, confundido, le preguntó por qué debería hacerlo. El otro, con un tono descarado, le dijo que no se hiciera el desentendido, pues todos sabían que él y la jefa Lin tenían algo serio. Lu Yubei negó rotundamente. Explicó que la jefa Lin había tenido un pequeño accidente automovilístico y que él simplemente estaba cerca para ayudar. Añadió que, si realmente hubiera conseguido algo con ella, no estaría ahí trabajando horas extras. Todo esto era escuchado a escondidas por Yeo Saonan, quien ahora entendía por qué su querida pequeña Coco se había juntado con alguien como Lu Yubei. Lu Yubei estuvo a punto de recibir una paliza por haberse atrevido a involucrarse con la mujer del joven maestro, pero logró zafarse justo a tiempo. Mientras tanto, volviendo con la emperatriz, esta permanecía en la oscuridad. Tenía una expresión de enojo y frustración que era notable. Cuando Lu Yubei entró, lo primero que notó fue la penumbra y el peculiar sonido que hacía ella. Entre bromas, preguntó si estaba convirtiéndose en un hombre lobo. La emperatriz, con disgusto evidente, le advirtió que las consecuencias de su comportamiento eran graves. Pero antes de que pudiera responder, él dejó sobre la mesa un wonton, una comida especialmente deliciosa. Ella, con una mirada desafiante, desvió los ojos como si quisiera dejar claro que no podía ser sobornada. Sin embargo, casi de inmediato, abrió el wonton con fuerza, babeando de hambre, y le reclamó que debería haberlo traído antes. Tras devorar la comida, su humor mejoró notablemente. Más tranquila, preguntó por qué esta vez el wonton no tenía tanto peso como los anteriores. Lu Yubei le explicó que lo había preparado más ligero para que fuera más fácil de digerir. Mientras botaba el recipiente, murmuró que entenderla era una tarea nada sencilla. La emperatriz, aún con el teléfono en la mano, se quejó con evidente frustración. Intentó pedir comida por su cuenta, pero nada funcionaba como esperaba. Según lo que había entendido, bastaban 2 toques, pero el dispositivo parecía estar en su contra. Lu Yubei captó de inmediato la razón de su enojo. Se sentó a su lado y tomó el teléfono para revisarlo. Le explicó que el sistema requería un pago mediante reconocimiento facial. Confundida, ella le pidió una explicación y él, con paciencia, le mostró cómo apuntar la cámara hacia su rostro. Luego la dejó practicando con el dispositivo. Cuando ella finalmente logró realizar su primera transacción, él le explicó cómo las transferencias de dinero habían evolucionado en este mundo. Mientras ordenaba la mesa, Lu Yubei notó una hoja de papel llena de escrituras. Intrigado, la tomó y vio que era una guía de meditación. Con evidente sorpresa, le preguntó a la emperatriz qué significaba eso. Ella, con aire orgulloso, le reveló que lo había escrito para él. Al ver su expresión de asombro, agregó que no entendía por qué le parecía extraño. Explicó que la guía abarcaba técnicas para la meditación y la respiración, enfocándose en fortalecer cuerpo, energía, esencia y alma. Era un método que le permitiría desbloquear sus meridianos y remodelar su cuerpo, preparándolo para soportar entrenamientos más exigentes en las artes marciales. Lu Yubei escuchaba en silencio, sonrojado. No podía evitar pensar que era la primera vez que una chica le escribía algo tan especial. La emperatriz, con una sonrisa astuta, lanzó una advertencia sobre las condiciones que había establecido, guiñándole un ojo mientras dejaba claras sus intenciones. Lu Yubei, sorprendido por el tono de la conversación, se apresuró a declarar que estaba dispuesto a vender sus habilidades, pero no su cuerpo. Sin embargo, la emperatriz lo detuvo con una mirada penetrante, exigiendo que si aceptaba sus métodos, debía entrenar estrictamente bajo sus instrucciones. No me importa si eres talentoso o si mejoras con la práctica. Lo único que importa es que domines el primer capítulo en un máximo de 3 semanas, afirmó con severidad. No tengo espacio para inútiles. Lu Yubei, sintiendo el peso de su presencia, intentó buscar consuelo, imaginando a su madre intercediendo por él contra el diablo que tenía enfrente. Agachó la cabeza y, en un intento por ganar tiempo, le preguntó cuánto solían tardar los discípulos en dominar esa etapa. Normalmente, 4 semanas, respondió ella con una sonrisa que parecía disfrutar de la situación. Pero como eres talentoso, asumo que no debería ser un problema para ti hacerlo en 3.
Resignado, Lu Yubei comenzó a leer las páginas del manual. El texto hablaba de la energía en el Dantian, cómo ésta podía abrir los canales y permitir que fluyera por los meridianos. Mientras él estudiaba con seriedad, la emperatriz, sentada a un lado, se deleitaba con una galleta, maravillada por lo dulce y fresca que era. Observando su esfuerzo, le sugirió que también debería comer algo, asegurándole que no tenía que preocuparse tanto por el tiempo. En medio de su práctica, Lu Yubei exhaló un aliento frío y levantó las manos. De repente, sintió que su cuerpo se volvía mucho más ligero, como si una energía desconocida lo recorriera. La emperatriz, que lo observaba de cerca, quedó atónita. En solo unos segundos, ya has dominado el primer capítulo, murmuró para sí misma, incrédula. Lu Yubei, sin comprender del todo lo que había logrado, le preguntó qué estaba pasando. La emperatriz, aún asombrada, le explicó que había logrado introducir el ki en su cuerpo, lo que significaba que había dominado los fundamentos del refinamiento corporal. Para comprobarlo, le pidió que inhalara nuevamente. Él obedeció, y al hacerlo, absorbió con fuerza todo el ki de varias decenas de metros a la redonda. La emperatriz quedó boquiabierta, preguntándose qué clase de talento demoníaco poseía ese hombre. El sistema, impresionado por el logro, recompensó a Lu Yubei con la habilidad de paso instantáneo. Mientras procesaba su avance, reflexionó sobre cómo sería más difícil sorprender a la emperatriz en el futuro. Con cada logro, sus expectativas hacia él solo aumentaban. Si sigo impresionándola, terminaré atrapado en sus demandas, pensó, recordando una frase popular, la lana de oveja es limitada. Con esto en mente, decidió que debía encontrar más ovejas para aprovechar las recompensas del sistema y mantener su propio ritmo. La emperatriz, observando la extraña sonrisa de Lu Yubei, le preguntó qué estaba pensando. Él, algo evasivo, respondió que en nada importante, solo en el día en que se convertiría en un maestro insuperable. Luego, volviéndose hacia ella con una expresión confiada, preguntó si tenía alguna otra orden, ya que deseaba seguir practicando. La emperatriz, con un gesto serio, le dijo que si tenía algo importante que decirle. El asunto importante resultó ser que su pedido a domicilio todavía no había llegado, y estaba ansiosa por beber gaseosa. La confesión dejó a Lu Yubei completamente desconcertado. Con un suspiro, le recordó que no debía pedir comida a medianoche, ya que podía causar problemas al repartidor. Sin embargo, la emperatriz estaba mucho más concentrada en disfrutar su bebida, y una vez que terminó, suspiró aliviada. Aprovechando el momento, le dio un consejo a Lu Yubei. Le recordó que debía mantener siempre los pies en la tierra, advirtiéndole que había visto a muchos prodigios caer por su propia arrogancia. Justo en medio de su discurso, un hipo incontrolable la interrumpió, y mientras intentaba cubrirse la boca, se quejó de lo frágil que era ese cuerpo mortal. Lu Yubei le reprochó que ya le había advertido que no bebiera tan rápido. Además, le aseguró que volvería más tarde para asegurarse de que no tomara más de 2 botellas de gaseosa. La emperatriz, sin ánimos de escuchar sermones, le pidió que se marchara rápido, pero él la detuvo un momento más, serio, y le advirtió que el consumo excesivo podría causarle diabetes. Si eso pasa, no podrás volver a tomar gaseosa, dijo con firmeza. La idea alarmó tanto a la emperatriz que, por primera vez, no supo qué responder. Una vez que Lu Yubei cerró la puerta, ella exhaló con alivio, murmurando que al fin tendría un poco de paz. Pero desde el pasillo, él le gritó, recordándole que había guardado su número en la primera página de su teléfono por si necesitaba algo. La emperatriz, asustada por su constante preocupación, le reclamó que dejara de ser tan sobreprotector. Sin embargo, mientras él se iba para su departamento, no pudo evitar sentirse conmovida. En su pasado, las personas temían su ira y solo le decían lo que querían que escuchara. No recordaba la última vez que alguien había mostrado una preocupación tan genuina por ella. Mientras tanto, Lu Yubei llegó a su apartamento con un cuerpo agotado y la mente dispersa. Se preguntó brevemente dónde estaría el gordito, pero decidió no darle demasiadas vueltas al asunto. Se dejó caer en el sofá, afirmando para sí mismo que necesitaba relajarse después de un día tan largo. Sacó su celular y abrió un juego llamado Rey de los Dioses, revisando si sus amigos estaban conectados. En el chat grupal, todos hablaban de lograr buenas puntuaciones. El prota, emocionado, pidió a sus amigos del juego que lo agregaran a la partida, pero justo en ese momento, todos comenzaron a excusarse, enfermándose de forma conveniente. La razón era evidente, su habilidad en el juego era, cuanto menos, cuestionable. Frustrado, se enfadó al darse cuenta de que no lo invitarían a jugar. De repente, alguien con el nombre Viejo Loco le escribió. Era un jugador con quien había compartido muchas horas en línea, preguntándole si quería ir a comer al día siguiente, ya que estaría llegando a la ciudad. El prota aceptó emocionado. Llevaban jugando juntos entre 3 y 4 años, pero nunca se habían visto en persona. Mientras reía para sí mismo,
pensaba en lo curioso del nombre Viejo Loco, especulando que quizás se trataba del jefe de una banda criminal. En otra parte de la ciudad, dentro de una sala de control, un hombre sentado frente a una consola comentó preocupado que varios de sus compañeros habían desaparecido. Un calvo respondió que habían ido al bosque a investigar, pero no encontraron ni siquiera restos de los cuerpos. Sin embargo, otro hombre los tranquilizó, asegurando que ya había encargado a alguien para que se ocupara del asunto. Al día siguiente, Lu Yubei esperaba en una mesa al Viejo Loco y le envió un mensaje avisándole que ya había llegado. Mientras esperaba, sonrió maliciosamente al recordar la voz débil que su amigo tenía en el juego. Por eso había pedido un látigo de cabra exótica y un licor de hueso de tigre, como si estuviera tratando con alguien excéntrico. De pronto, una chica voluptuosa se acercó y se sentó frente a él. Confundido, el prota le dijo que la mesa estaba ocupada. Observándola, pensó que el mercado de bebidas se había vuelto tan competitivo que ahora las tiendas de té parecían bares por el nivel de atención al cliente. La chica, sonriendo, le reveló que ella era Viejo Loco. Para probarlo, sacó su celular y le mostró el historial de chat. Lu Yubei quedó tan sorprendido que terminó escupiendo su bebida. Todavía en estado de shock, le preguntó si realmente era ella, ya que en el juego nunca había sonado como una mujer. La chica explicó que su hermana, Lin Hye, le había pedido que usara un modulador de voz porque era demasiado confiada y fácil de engañar. Fingir ser un hombre era más seguro. Incluso le confesó que una vez olvidó usar el modulador, pero nadie lo notó. En cambio, todos pensaron que Viejo Loco había llevado a una chica a casa. Incómoda por el apodo, le pidió al prota que simplemente la llamara Bonnie. También le mencionó que estaría viviendo en Sijian por un tiempo. Más tarde, los dos se encontraban junto a un lago. Lu Yubei, curioso, le preguntó si no le preocupaba que él pudiera ser una mala persona. Bonnie, confiada, le respondió que había entrenado desde pequeña y que no le supondría ningún problema enfrentarse a 3 o incluso 5 atacantes al mismo tiempo. Lu Yubei comentó que era un poco raro que un buen amigo de repente se convirtiera en una chica linda, a lo que Bonnie, sonrojándose al escuchar el cumplido, le preguntó si de verdad lo pensaba. Nerviosa, empezó a golpear la barandilla de madera, pidiéndole que no dijera cosas como esa, ya que le resultaban incómodas. En ese momento, el prota le preguntó si había escuchado algún ruido, pero ella respondió que no. Sin embargo, debido a los pequeños golpes que le dio a la barandilla, esta terminó derrumbándose. Bonnie, al ver que se caía, se apresuró a lanzarse hacia él para salvarlo. El prota, al observarla, ve su personalidad y cree que ella no está nada mal. Lamentablemente, no fue como él imaginaba. Bonnie cayó sobre él, dejándole un par de costillas rotas, y el impacto fue tan fuerte que hasta pareció que se le salió el alma. Después, vimos a Bonnie disculpándose, explicándole que su constitución era un poco especial, por lo que tenía más fuerza que las personas de su edad. Lu Yubei, aunque algo dolorido, la tranquilizó diciéndole que no se preocupara, ya que podía soportarlo. Aliviado, agradeció que tenía el método de contemplación, porque si no, quién sabe si le quedaría siquiera un hueso sano. En ese momento, el teléfono de Bonnie sonó, notificándole que tenía un nuevo pedido. Esto la alegró mucho, ya que era su primer pedido, y el prota, sin entender a qué se refería con eso, la observó curioso. Ella le mostró que se trataba de la aplicación Sia Sang, que se estaba volviendo muy popular. Esta aplicación permitía a los usuarios pedir ayuda a practicantes de artes marciales para completar tareas. Después de completar una tarea, además de la recompensa, el artista marcial podía acumular puntos de caballero. Bonnie le confesó al prota que su gran deseo era convertirse en el mayor caballero del mundo. Sorprendida, leyó el mensaje de su empleador, quien le había asignado como tarea darle una lección al tipo que le robó su pareja de muchos años. Le mostró la foto del culpable, y Lu Yubei, al verlo, exclamó enojado que los infieles merecían la muerte. Sin embargo, cuando vio la foto, resultó que su objetivo era el propio prota. Bonnie, sin titubear, trató de cortarle la cabeza, pero el prota logró esquivarlo y le pidió que se calmara, cuestionando si realmente podía hacer algo así. Ella, sin dudarlo, respondió que un guerrero no podía ignorar una tarea y le aconsejó que se rindiera. Le explicó que esta era su primera misión hacia la cima de los guerreros y le prometió que, si se dejaba cortar, haría todo lo posible por no matarlo. Se lanzó a darle una patada, pero Lu Yubei, nuevamente, la esquivó. Le reclamó que estuviera dispuesta a atacar a sus amigos solo por cumplir con una misión. A Bonnie, sin embargo, lo único que le importaba era convertir al prota en sus puntos de caballero. Él esquivó de nuevo su contraataque, lo cual era difícil de creer para ella. Pensó que había sido solo una coincidencia. Por su parte, Lu Yubei estaba pensando en que las mujeres eran difíciles de tratar, especialmente las que tenían una gran aura de peligro. Viendo que no la haría cambiar de opinión, decidió dejar de ser amable. Con su habilidad del paso instantáneo, apareció detrás de ella en un abrir y cerrar de ojos y se preparó para usar el primer movimiento del puño celestial.
pero justo antes de golpearla, se detuvo, dejándola atónita. Bonnie, desconcertada, se dio cuenta de que ese movimiento tenía al menos 30 años de poder acumulado. Por conseguir esa reacción, el sistema recompensó al prota con la habilidad de impacto del alma, que aturde al oponente y lo obliga a obedecer por un breve espacio de tiempo. Bonnie, dejando escapar un suspiro, le cuenta a Lu Yubei que su abuelo siempre le dijo que en China existen dragones ocultos, y ahora se da cuenta de que está frente a alguien que no podrá derrotar. Lu Yubei, tratando de consolarla, le responde que no se preocupe, ya que él también ha estado entrenando desde su juventud. Además, menciona que solo ganó porque aprovechó su ataque sorpresa. Bonnie no le creyó que haya entrenado desde joven. Señaló que la forma en que esquivó sus ataques hacía parecer que no tenía mucha experiencia, por lo que decidió verificarlo por sí misma. Lu Yubei, algo asustado, le preguntó a qué se refería con eso, y ella, sin dudar, comenzó a toquetearlo, pidiéndole que le mostrara las marcas de su entrenamiento. Sin más, le levantó la camisa y le ordenó que se quedara quieto. El prota, rogando que se detuviera, le prometió que le diría toda la verdad. Minutos después, Bonnie estaba sorprendida. Creyó que Lu Yubei se había hecho tan fuerte practicando durante solo 3 meses, y el prota, sin saber cómo habría reaccionado si le hubiese dicho que en realidad solo llevaba 3 días de práctica, le explicó que todo fue gracias a las oportunidades que se le dieron. Bonnie, entendiendo que las técnicas de Lu Yubei probablemente eran secretos familiares, le prometió no indagar más. Admitió que era casi imposible alcanzar ese nivel en tan solo 3 meses y pensó en contarle a su abuelo para ver su reacción. Lu Yubei le pregunta a Bonnie si puede ayudarlo a descubrir quién está detrás de las acusaciones en su contra, asegurando que, como defensor del amor puro, nunca haría algo tan despreciable. Bonnie, confiando en él, decide ayudarle. Sin embargo, no podía ver directamente al responsable del pedido, aunque tenía la opción de reunirse con él. Más tarde, vemos al prota atado, mientras unos individuos bajan de una furgoneta. Esos individuos no parecían simplemente tipos, sino algo más, y le agradecieron a Bonnie por haberles ayudado a completar la misión. Ella les entrega a Lu Yubei, dándoles libertad para hacer lo que deseen, mientras él, confundido, no logra reconocer a ninguno de ellos. Uno de ellos, con un tono amistoso, le promete a Bonnie darle una calificación de 5 estrellas. El prota, fingiendo miedo, le responde al individuo que quizás se ha confundido, ya que no se conocen, pero este lo acusa de haberlo usado y luego olvidarlo como si nada. Dirigiéndose hacia Lu Yubei, le reclama con enojo, y ordena a sus compañeros que le den una lección, asegurándole que hoy le devolverán todo lo que les ha hecho. Mientras sostenía un objeto extraño en las manos, las personas se burlaban maliciosamente, advirtiéndole al prota que podría doler un poco y pidiéndole que aguantara. Lu Yubei se pregunta si estas personas han sido enviadas por diversión o bajo órdenes de alguien. Aprovechando la situación, decide probar su nueva habilidad, el impacto del alma, y al activarla, los individuos caen bajo su control. Les ordena que regresen al contratante y lleven a cabo lo que tenían planeado hacerle a él. Todos entran a la furgoneta, y Bonnie, algo confundida, le pregunta al prota si los va a dejar ir así. Él le responde que no se preocupe, que no pasará nada malo. En el camino de regreso, Bonnie menciona que le gustaría pasar más tiempo juntos, pero Lin Hye ya la había llamado, y si no volvía a su casa, ella iría a buscarlos. Lu Yubei le menciona que no pasa nada, ya que ella iba a quedarse un tiempo más por ahí, lo que les permitiría salir de nuevo. Además, propone llamar a los demás del juego para reunirse. Bonnie sonríe y asiente, despidiéndose de él. Luego, le avisa a Lin Hye por teléfono que no tiene que ir a buscarla, ya que ya está en camino a casa. Sin embargo, Lin Hye le grita, culpándola de que casi se choca con un camión al ir a recogerla. Desde lejos, el prota se da cuenta de que Lin Hye es una persona estricta. En ese momento, recibe una llamada de la emperatriz y, sorprendido, le pregunta si aprendió a usar el teléfono tan rápido, tanto que llegó a pensar que había sido secuestrada. Lu Yubei le pide que tosa 2 veces si es así. Ella le aclara que manejar un dispositivo es sencillo para alguien como ella y de inmediato le ordena que la acompañe a comprar ropa, sin importar si el prota tiene algo que hacer. Más tarde, vemos a la emperatriz saliendo de un taxi. Lu Yubei, nervioso, le pide al conductor que acepte su compensación, ofreciéndole algo de dinero y un paquete de cigarrillos, asegurando que su jefa no tiene malas intenciones. Volviéndose hacia la emperatriz, le reclama que si no sabe cómo llamar a un taxi, mejor no lo intente, especialmente si va a dejar una huella tan grande en el capó. Ella se justifica, diciendo que no tuvo la culpa, ya que fue el prota quien le dijo que detuviera un auto, y eso fue lo que hizo. Frente a la tienda, Lu Yubei, extrañado, le pregunta por qué de repente quiere comprar ropa si tiene 2 cajas grandes en el armario. Ella responde que no le apetece seguir usando la ropa de otra persona para siempre.
Una vendedora se acerca al prota, comentándole que tiene una nueva colección de ropa de alta calidad que le quedaría perfecta a su novia. Lu Yubei se da cuenta de que la vendedora lo ha hecho a propósito, pues así le sería más difícil rechazar una oferta cara. Para evitar problemas, le avisa que solo está acompañando a quien tiene el dinero para pagar. Al escuchar esto, algunos hombres se burlan, señalando que Lu Yubei es solo un simple cargabolsas, entendiendo ahora por qué alguien con apariencia de pobre está al lado de una chica como ella. La vendedora comienza a ayudar a la emperatriz, mostrándole un conjunto casual y otro estilo Chanel, asegurándole que le quedaría genial debido a su porte y proporción. La emperatriz, sin entender demasiado sobre los estilos, le pide al prota que le explique la diferencia. Él le señala que algunas prendas son para ocasiones especiales y otras para estar en casa. Parece comprender, pero luego le pregunta a la vendedora por ropa ajustada de látex, dejando a todos desconcertados. La vendedora, sorprendida, le pregunta qué intentaba decir, y la emperatriz, volviéndose hacia el prota, le avisa que vio los vídeos en su computadora, preguntándole si es algo raro. Lu Yubei, avergonzado, se cubre la cara, arrepintiéndose de no haber creado otra cuenta. Sudando, le explica a la vendedora que lo que la emperatriz quería decir es que busca ropa de heroína clásica, ya que últimamente le gusta el estilo que la haga parecer poderosa. La emperatriz admite que pensó en ese estilo porque asumió que estaba de moda, ya que el prota siempre lo veía, y parece decepcionada, creyendo que él no la quería ver así. Los tipos de antes, al escucharla, quedan boquiabiertos, preguntándose si el prota no es solo su carga bolsas. Nervioso, Lu Yubei le pide a la vendedora que le recomiende algo más formal para la emperatriz, y la vendedora, haciéndose de la vista gorda, accede. La emperatriz va a cambiarse, y al salir, la vendedora queda maravillada con lo bien que le queda el atuendo, comentando sobre lo guapa que se ve. La emperatriz dice que el conjunto le recuerda algo de su propio mundo. Luego ella le pregunta a Lu Yubei qué opina, pero antes de que pueda responder, la vendedora se adelanta, comentando que el modelo de ropa fue lanzado recientemente. Al principio pensó que podría ser demasiado llamativo, pero no esperaba que le quedara tan bien. La emperatriz, viéndose al espejo, decide comprar el conjunto y, además, le pide a la vendedora que le consiga un conjunto para Lu Yubei. Este, confundido, no entiende por qué ella cree que él también necesita ropa. Luego de un momento, sale luciendo un traje nuevo. Sin cambios importantes en su atuendo, la emperatriz comenta que este tipo de ropa es algo a lo que está más acostumbrada. Finalmente, explica que la familia Lin le envió un mensaje invitándola a una cena familiar en unos días. Mientras paga, menciona que le pareció una buena oportunidad para conocer mejor este mundo, por lo que aceptó la invitación. En ese momento, la vendedora le informa que había un problema, el pago había fallado porque no había saldo suficiente. El prota no podía creerlo, ya que no era normal que en la cuenta de la jefa Lin tampoco hubiera dinero. Decidido a resolverlo, Lu Yubei decide pagar todo él mismo, convencido de que realmente valía la pena, aunque no le importaba si debía comer de manera sencilla durante 2 meses. Sin embargo, al escuchar que gastó más de 38.000 yuanes, Lu Yubei comienza a vomitar sangre, quedando devastado. Más tarde, la emperatriz disfruta de una bebida, pero sigue prefiriendo su gaseosa favorita. Mientras tanto, el prota revisa los registros de pago de la jefa Lin y descubre que hubo una gran transferencia a una cuenta corporativa. Decide que debe preguntarle al gordo Zeng sobre eso. La emperatriz, sin darle demasiada importancia al problema, comenta que los asuntos de dinero son complicados y le deja todo en manos de Lu Yubei, agregando que de ahora en adelante su dinero también será suyo. Este no puede evitar llenarse de alegría, imaginándose lo que podría hacer con todo ese dinero. La emperatriz le asegura al prota que siempre estará con ella y que no podrá escapar, lo que lo hace sonrojar. Nervioso, él insiste en que, de todos modos, deben aclarar todo el asunto del dinero. En ese instante, la emperatriz nota que unos tipos que los estaban vigilando desaparecieron. El prota, algo inquieto, admite que también tuvo la leve impresión de que alguien lo seguía, aunque pensó que estaba siendo paranoico. Reconociendo su intuición, la emperatriz le sugiere que se encargue él mismo, ya que ella está cansada. Por otro lado, aparece nuevamente el pelado. A través de una llamada telefónica, pregunta por qué cancelaron el plan. Desde el otro lado, le explican que inicialmente querían eliminar al prota porque fue testigo del accidente de la jefa Lin, pero al no haber muerto ella, decidieron no complicar más las cosas. Sin embargo, esta decisión no satisface al pelado, quien señala que perdieron a 3 compañeros, algo que considera significativo. Finalmente, el interlocutor le da libertad para actuar, aunque le advierte que cualquier acción no debe involucrarlo. Más tarde, el pelado le pregunta al hombre de lentes qué harán ahora. Este lo tranquiliza, asegurándole que eventualmente ajustarán cuentas. De regreso con el prota, el gordo Zeng le entrega unos documentos, explicándole que la jefa Lin adelantó ciertos pagos y que una vez reembolsados, el dinero será devuelto.
Además, le informa que un nuevo contrato con un proveedor aún está pendiente de firma. El prota, inseguro porque los números no son su fuerte, recuerda que ahora el dinero de la jefa Lin le pertenece, por lo que decide a regañadientes revisar todo. Con determinación, le indica al gordo que deje los documentos en su escritorio, pero para su sorpresa, este se llena por completo con una montaña de papeles, y lo peor es que solo corresponden al mes anterior. Pasmado, el prota le pregunta al gordo si realmente acumuló tantos documentos. Este siente y, algo apenado, menciona que hay más de lo normal, ofreciendo su ayuda para organizar el caos. Sin embargo, el prota desconfía de sus intenciones y prefiere hacerlo él mismo. Confundido, le consulta si únicamente necesita comparar los datos con las órdenes de compra. El gordo le confirma que así es y, animándolo, se retira de la oficina, recordándole que puede llamarlo si necesita ayuda. Poco después, vemos al gordo Zeng reunido con Yeo Saonan, quien, mientras sonríe y toma una taza de té, le pregunta cómo fue todo. El gordo le comenta que el prota no confía en él en absoluto. Ambos estallan en carcajadas, pues eso es incluso mejor para ellos. El gordo admite sentirse aliviado porque ya no tendrá que asumir responsabilidades en caso de errores. Ahora el que enfrentará los problemas será el prota, ya que los documentos entregados están llenos de equivocaciones. Yeo Saonan estaba celebrando con el gordo Zen, quien le aseguraba con una sonrisa que todo iba según lo planeado. La empresa enfrentaba una crisis financiera, los empleados estaban descontentos, y si Lu Yubei cometía un error en los contratos importantes, todo se derrumbaría. Ni siquiera la influencia de la jefa Lin podría salvarlo. La perspectiva de ver a Lu Yubei expulsado y arruinado le arrancaba una carcajada a Yeo Saonan, quien ya saboreaba su victoria. Mientras tanto, este se regodeaba pensando en el momento perfecto para liberar el video incriminatorio que habían preparado contra el prota. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su secretaria, quien le avisó que unas personas lo estaban buscando. Al escuchar que eran los matones de antes, Yeo Saonan asumió que habían llegado para entregarle el material grabado. La secretaria, preocupada, le preguntó si debía llamar a la policía, pero él, seguro de sí mismo, le dijo que no era necesario y que, pase lo que pase, debía asegurarse de que nadie se acercara sin su permiso. Con un guiño cómplice, la secretaria prometió ser discreta, aunque no pudo evitar preguntarse cómo alguien como Yeo Saonan tenía conexiones tan inusuales. Llevó a los tipos a una sala privada, dejando a la secretaria intrigada. Sin embargo, al rato, un grito inesperado resonó desde el interior. Era la voz de Yeo Saonan, exigiendo respuestas de los sujetos. Los ruidos que siguieron eran extraños y confusos, y la secretaria, alarmada, se acercó a la puerta, pensando que algo grave estaba ocurriendo. Estuvo a punto de intervenir, pero recordó que Yeo Saonan le había prohibido interrumpir. Avergonzada, escuchó más sonidos desde adentro, llegando a conclusiones bastante peculiares sobre los supuestos gustos de su jefe y sus visitantes. Lu Yubei estaba al borde de perder la paciencia mientras revisaba una y otra vez los documentos, intentando encontrar el origen de un error en el presupuesto que no cuadraba con los registros anteriores. La frustración comenzaba a consumirlo, pero justo cuando estaba a punto de revisar todo nuevamente, la emperatriz lo llamó con tono de exigencia. Le gritó que, aunque a él no le importara comer, ella lo necesitaba, y su voz retumbó con una advertencia: si se demoraba más de un minuto, se las vería con ella. Resignado, Lu Yubei intentó persuadirla para que pidiera comida a domicilio, explicándole que aún tenía trabajo acumulado. Sin embargo, su insistencia fue inútil. La emperatriz, en un estado impasible, le dejó claro que no le daba opciones. Un rato después, ambos estaban en un restaurante. La emperatriz disfrutaba de una sopa caliente, y tras una cucharada, expresó su satisfacción por el sabor. El prota, que estaba comiendo pasta con salchichas de cerdo, no pudo evitar sugerirle que probara un poco, asegurándole que era una delicia. Pero ella, viéndolo sospechosamente, rechazó su oferta. Intrigado, Lu Yubei le preguntó por qué había salido si ya había dominado el arte de pedir comida a domicilio, y aún más, por qué había llegado hasta la empresa antes de decidirse. Con un ligero temblor en su voz, la emperatriz negó cualquier implicación romántica, argumentando que simplemente no pudo decidirse qué pedir entre tantas opciones del menú. Sin embargo, su nerviosismo la traicionó, haciéndola atragantarse con su cena. Furiosa, le dejó en claro que su presencia no tenía nada que ver con él, y Lu Yubei, intimidado, no tuvo más remedio que asentir en silencio. Para desviar la conversación, la emperatriz le preguntó sobre su trabajo. El prota le contó sobre los problemas que había encontrado en los números, admitiendo que algo no estaba bien. Cuando ella sugirió que podría haberse confundido, Lu Yubei lo negó rotundamente, expresando sus dudas sobre el gordo Zengel y su aparente falta de confiabilidad. A pesar de la preocupación, su expresión cambió al volver a probar la comida, insistiendo en que la emperatriz debería darle una oportunidad al plato. En medio de la cena, un calvo que también estaba comiendo interrumpió la tranquilidad al gritarle al cocinero:
acusándolo de servir salchichas rellenas que no sabían como las originales. El prota, al escuchar esto, se quejó de que lo dijera justo cuando estaba terminando de comer. La emperatriz, confundida, preguntó a qué se refería con lo de relleno, pero Lu Yubei rápidamente le aconsejó que era mejor no saberlo. Mientras tanto, el cocinero, molesto, comenzó a discutir con el calvo, y ambos intercambiaron gritos, alterando el ambiente del restaurante. La expresión de Lu Yubei cambió drásticamente al escuchar al calvo gritar sobre las salchichas rellenas. Se levantó con seriedad y caminó hacia el cocinero, con su semblante sombrío que reflejaba la mezcla de enojo y frustración que intentaba contener. Al llegar donde estaba el hombre, lo sujetó del hombro con firmeza, preguntándole directamente si lo que decía el calvo era cierto, ya que él había pedido exactamente la misma comida. Sin soltarlo, le advirtió, si resultaba ser verdad, tendría que darle una compensación adecuada. El cocinero, tratando de mantener la calma, le pidió que no se preocupara. Con una sonrisa tensa, aseguró que era imposible que les hubiera dado salchichas rellenas. Pero el prota no se conformó con esa respuesta y lo presionó, preguntándole por qué estaba tan seguro. Bajo la presión de las miradas de los clientes y del mismo Lu Yubei, el cocinero finalmente confesó la verdad: las salchichas no eran de carne, sino de frijoles fermentados. El restaurante entero estalló en reclamos. Los clientes, indignados, exigían la devolución de su dinero. Mientras tanto, Lu Yubei regresó a su asiento con la emperatriz, tratando de calmar su enojo. Ella, observando el caos, comentó con frialdad que en su mundo, una falta de respeto como esa se pagaría con un castigo divino. Sin embargo, al terminar su comida, admitió que el sabor había sido tan bueno que estaría dispuesta a perdonarlo. El prota, aún molesto, comenzó a unir cabos, y de repente se le encendió una idea. La situación del restaurante le recordó las inconsistencias que había encontrado en el presupuesto. Todo apuntaba a que el gordo Zengel estaba manipulando documentos con materiales de mala calidad. Al día siguiente, Lu Yubei estaba de vuelta en la oficina, trabajando concentrado. El gordo Zengel se le acercó con su habitual sonrisa falsa, preguntándole si ya había terminado de revisar los documentos. Lu Yubei, devolviéndole la sonrisa, respondió que no solo los había revisado, sino que ya los había firmado y enviado al proveedor. El gordo, fingiendo preocupación, exclamó que acababa de darse cuenta de un error en el formulario del proveedor. En voz alta, y asegurándose de que todos lo escucharan, comenzó a declarar que si los documentos ya habían sido enviados con ese error, la empresa podría enfrentarse a una pérdida millonaria. Los empleados en la oficina intercambiaban miradas confusas, sin entender del todo el supuesto problema. Yeo Saonan, uno de los empleados presentes, se levantó bruscamente de su asiento y, señalando al prota, exigió una explicación. Sin embargo, al moverse tan rápido, se lastimó accidentalmente, lo que desató murmullos entre los demás. El gordo, preocupado por la reacción de Yeo Saonan, le preguntó si estaba bien, mientras Lu Yubei, manteniendo la calma, observaba con curiosidad. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar con su teatro. Yeo Saonan aprovechó el caos para exponer que los pagos de la empresa ya estaban al límite, mencionando que los bonos aún no se habían pagado. Esta última declaración desató el pánico entre los empleados, quienes asumieron que perderían sus bonificaciones. Aprovechando la presión, Yeo Saonan exigió a Lu Yubei que les diera una explicación inmediata. Lu, manteniendo la calma, se dirigió a todos y explicó que los contratos enviados al proveedor habían sido redactados usando un nuevo formulario, asegurando que no habría problemas con los precios. Esto dejó a Yeo Saonan desconcertado, quien, mirando al gordo Zen con incredulidad, preguntó a qué se refería Lu con que no habría problemas. Lu envió los documentos a todos los empleados para que pudieran revisarlos. Mientras tanto, el gordo Zeng, visiblemente nervioso, verificó los números y, para su sorpresa, vio que todo estaba en orden. Aprovechando la situación, Lu reclamó al gordo Zeng frente a todos, señalando que su negligencia casi había costado los bonos de los empleados. Exigió una explicación, y Zeng, atrapado, no tuvo más remedio que disculparse. Alegó que había estado tan ocupado con asuntos de la empresa que cometió un error, agradeciendo a Lu Yubei por haber sido tan minucioso y evitar una pérdida millonaria. Yeo Saonan, aún sintiendo dolor por su incidente anterior, reconoció la capacidad de Lu para corregir los errores del gordo. El prota, con una sonrisa irónica, acomodó una silla y, sujetándolo de los hombros, lo obligó a sentarse, intensificando su incomodidad. Con todos los ojos puestos en él, Lu señaló que algo más lo intrigaba. El dinero destinado a los pagos y bonos de la empresa estaba en la cuenta de Yeo Saonan. Esto desató la indignación de los empleados, quienes comenzaron a cuestionarlo furiosamente. Yeo Saonan, atrapado, intentó desviar las acusaciones, fingiendo no saber de qué dinero hablaban. Alegó que no le importaban los bonos y que, de no ser por su pequeña inversión en la empresa, no estaría involucrado.
Sin embargo, la presión lo acorraló, y finalmente cedió, culpando al gordo Zeng de todo. Reveló que había sido obligado por él a mover el dinero para simular problemas financieros y culpar a Lu Yubei por cualquier fallo. Lu, sin perder su humor, comentó lo interesante que era ver a Yeo Saonan arrepentirse y exponer al verdadero culpable, aunque este último lo maldijo, prometiendo que algún día buscaría venganza. Los empleados, llenos de furia, tomaron objetos como teclados, palos y cualquier cosa a su alcance, y rodearon al gordo Zeng. El prota les dio luz verde para tomar justicia por sus propias manos. La tensión se convirtió rápidamente en un estallido de violencia. Los empleados, liberando semanas de frustración, comenzaron a golpear al gordo Zeng mientras reclamaban cómo su avaricia los había obligado a sobrevivir con arroz instantáneo durante toda una semana. Lu Yubei, relajado y sin intervenir, observaba la escena como un espectador, hasta que una notificación en su celular rompió su calma, desviando su atención. La notificación en el celular de Lu Yubei era un mensaje de la emperatriz, recordándole que tenía mucha hambre y que esa noche asistirían a la cena familiar de los Lin. Mientras tanto, en la mansión de esta poderosa familia, Lin Wei, el hermano de la jefa Lin, estaba siendo vestido por sus sirvientas con un aire de elegancia y superioridad. Una joven entró rápidamente para informarle que los invitados habían llegado y que la cena estaba por comenzar. De regreso con Lu y la emperatriz, ambos llegaron al evento, y él no pudo evitar expresar su sorpresa ante la suntuosidad de la preparación. Sin embargo, la emperatriz no compartía su asombro, considerando que la familia Lin no era tan influyente como aparentaba. Su descontento aumentó al notar que no le habían ofrecido ni siquiera una gaseosa. Mientras la cena avanzaba, Lin Wei se acercó a la emperatriz, mencionando que su abuela estaba preocupada por su ausencia. Ella, indiferente, evitó mirarlo, dejando al hombre desconcertado. Este preguntó por qué no respondía, y Lu Yubei, nervioso, intervino explicando que la salud de la jefa Lin no estaba en su mejor momento, ya que aún no superaba el impacto del accidente reciente. Lin Wei, sin darle mayor importancia al prota, le pidió que se presentara, y este lo hizo como asistente de la jefa Lin. Tras esto, el tipo le pidió que siguiera apoyándola. Dirigiéndose a la emperatriz, Lin Wei le ofreció una copa de vino y le informó que más tarde llegarían figuras importantes, el joven de la familia Pan, el señor Ma del grupo Li y el señor Yun del grupo Feixun. Le pidió que, en nombre de la familia Lin, atendiera bien a estos invitados clave. Luego, este decidió retirarse, y la emperatriz, algo confundida, preguntó quién era. Lu explicó que se trataba de su hermano, aunque no estaba seguro si de sangre, y añadió que Lin Wei ya era responsable de las relaciones externas del grupo Lin antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, toda esa información no le interesó a la emperatriz, quien comentó aburrida que el lugar tenía una atmósfera desagradable. A pesar de su descontento con el ambiente, la emperatriz quedó impresionada por la calidad del vino y, sin escuchar las advertencias de Lu, se lo tomó de un solo trago. Inmediatamente, el alcohol hizo efecto, y sorprendida, preguntó por qué era tan fuerte. El prota le explicó que los avances en la tecnología de destilación habían aumentado significativamente el contenido de alcohol en las bebidas modernas. La emperatriz, con evidente molestia, le preguntó al prota por qué no había gaseosa. Asustado, este le prometió que buscaría una, y tras echar un vistazo alrededor, vio a una chica que estaba sirviendo bebidas. Se acercó a preguntarle si tenían gaseosa, pero la joven, con desdén, le respondió que no, aclarando que en esa cena solo se ofrecían bebidas de alta gama. Mientras Lu se alejaba en busca de otra opción, la chica comenzó a hablar con una compañera, mostrando su desprecio hacia el prota. Comentó en voz baja lo fuera de lugar que estaba un pueblerino en un evento tan importante. Su compañera le sugirió que tuviera cuidado con lo que decía, advirtiéndole que podría ofender a alguien relevante. Sin embargo, la primera insistió en que el prota no podía ser nadie importante, y añadió que probablemente solo estaba acompañando a la jefa Lin. Además, compartió un rumor que había escuchado, que la jefa Lin planeaba casarse con alguien de la familia Pan. Lu Yubei, que escuchó todo sin ser visto, finalmente entendió la compleja situación de su jefa. Justo cuando estaba a punto de regresar con la emperatriz, la vio junto a una mesa, donde el joven Pan estaba haciendo comentarios despectivos. Con una sonrisa burlona, Pan afirmó que, cuanto más alto escalaba una mujer, menos valía. Otro hombre en la mesa intentó calmarlo, sugiriendo que siguieran bebiendo en lugar de hablar de temas tan inapropiados. La emperatriz escuchaba, fastidiada, mientras Pan continuaba diciendo tonterías. Le recomendó que buscara una buena familia mientras aún tenía algo de belleza, insinuando que sería un beneficio para el prestigio de los Lin. Otro hombre, intrigado, le preguntó si tenía a alguien en mente, y Pan respondió que, después de ver a la 12ª esposa de su padre escaparse con su dinero, no tenía mucho interés en el matrimonio. Sin embargo, aseguró que su padre, con apenas 60 años,
aún podía tener al menos 2 esposas más. Añadió que siempre había aconsejado a su padre no aceptar mujeres de clase baja, sin importar cuán atractivas fueran. Según él, la emperatriz pasaba ese estándar únicamente por tener algo de sangre Lin. Finalmente, en un acto confianzudo, la tocó, haciéndola sentir incómoda. Lu Yubei, viendo esto, entendió que la situación era peligrosa, pero no podía quedarse de brazos cruzados. A pesar de saber que los presentes eran personas influyentes capaces de arruinar su vida con solo un gesto, decidió actuar. Sujetó firmemente de la muñeca al joven Pan para apartarlo de la emperatriz. Pan, desconcertado, gritó que lo soltara, mientras otro hombre pedía a gritos que alguien interviniera. La emperatriz, confundida, se preguntaba qué planeaba ahora el prota, mientras éste disfrutaba del caos que había provocado, imaginando las posibles recompensas. El joven Pan, furioso, le exigió que se identificara y le preguntó si estaba loco. El prota, imperturbable, lo saludó con calma y explicó que solo quería ayudarlo. El tipo, incrédulo, le advirtió que si no le decía la verdad se enfrentaría a las consecuencias. Sin perder la compostura, Lu Yubei explicó que sabía algo de medicina y que había notado que los nervios de su mano derecha estaban tensos. Por eso, decidió ayudarlo antes de que desarrollara una enfermedad grave. El hombre, indignado, declaró que eso era imposible, ya que su familia tenía médicos tradicionales. Llamó a su guardaespaldas y, tras confirmarlo con él, sugirió que quizás era momento de enseñarle algo al prota. El guardaespaldas asintió, dejando en claro que también veía una oportunidad para darle una lección. Lu Yubei, con una calma desafiante, incitó a sus oponentes a que se apuraran si realmente iban a pelear, asegurando que empezaba a aburrirse. El guardaespaldas, furioso por la provocación, cargó contra él con la intención de hacerle pagar por sus palabras, asegurándole que alguien tan débil como él no podría defenderse. Sin embargo, el prota demostró un nivel sorprendente de agilidad y técnica, esquivando el ataque con facilidad y comentando, casi de manera burlona, que la técnica de puños de su oponente dejaba mucho que desear. Antes de que nadie pudiera reaccionar, lo golpeó con precisión, dejándolo inconsciente en el suelo. El ambiente quedó en silencio, roto solo por el sonido de la respiración nerviosa del joven Pan. Este, temblando, señaló que el guardaespaldas derrotado no era cualquiera, era el protector personal de su padre, un practicante de tercer nivel, algo extremadamente raro en toda la ciudad. Los presentes intercambiaron miradas incrédulas, incapaces de procesar cómo alguien tan fuerte había sido vencido con tanta facilidad. Por su parte, el prota, aparentemente indiferente al asombro colectivo, recibió una notificación del sistema como recompensa por haber impresionado a los magnates empresariales. Una medicina de rejuvenecimiento que consideró bastante útil. En otro lado del lugar, el tío Lin, al enterarse de lo sucedido, preguntó a Lin Wei qué estaba ocurriendo. Este le explicó que Lin Yaoke, la emperatriz, había llevado a un asistente que ahora estaba peleando con el guardaespaldas del joven Pan. El tío Lin, visiblemente irritado, comentó que la emperatriz se estaba volviendo cada vez más indisciplinada. Mientras tanto, el joven Pan, indignado, reclamó a la familia Lin el trato que estaba recibiendo como invitado, y el tío Lin, intentando calmarlo, le prometió que le darían una explicación. Sin embargo, Pan, lleno de resentimiento, sugirió olvidarse de cualquier matrimonio entre las familias, dejando claro que consideraba el trato como una ofensa imperdonable. Por otro lado, la emperatriz, ahora más intrigada que nunca, se volvió hacia Lu Yubei y le comentó que sospechaba que se estaba beneficiando de lo que había ocurrido. Su aguda percepción sorprendió al prota, quien, en lugar de revelar la existencia del sistema, decidió justificarse asegurando que simplemente no podía soportar que insultaran a las mujeres. La emperatriz, sin embargo, no creyó ni una palabra y, fijando su mirada en él, insistió en que estaba segura de que había algo que no le estaba contando. De pronto, el tío Lin, apuntando a la emperatriz con el dedo, comenzó a gritarle, reclamándole que no había mostrado gratitud hacia la familia. Señaló que ellos la habían criado a pesar de haber nacido en circunstancias humildes, y su actitud altanera ahora era, según él, una muestra de ingratitud. La emperatriz, curiosa, preguntó al prota quién era ese hombre que había alzado tanto la voz. Aunque el prota no lo había visto antes, dedujo que debía tratarse de uno de los ancianos influyentes de la familia Lin. El hombre, con el rostro rojo de ira, le recriminó que la alta sociedad de su familia estuviera siendo humillada de esa manera y, señalándolo con desprecio, le ordenó que se disculpara inmediatamente con el joven Pan. Ante esto, el prota, preocupado de que la emperatriz pudiera agravar la situación, le rogó que le permitiera encargarse del asunto. Sin embargo, ella lo ignoró por completo. Con un tono firme y desafiante, la emperatriz se dirigió al tío Lin,
preguntándole si realmente se consideraban nobles y elegantes. Lo acusó de decepcionar tanto a sus ancestros como a sus descendientes, y señaló que jactarse de haberla cuidado era una mera excusa para justificar su deseo de usarla como moneda de cambio en una alianza con la familia Pan. Su argumento fue tan directo y contundente que dejó al hombre sin palabras. Luego, con un tono gélido, le preguntó si acaso había dicho algo que no fuera cierto. Para rematar, la emperatriz le recomendó que, en lugar de esperar una disculpa, debería preocuparse por organizar su tumba, insinuando que su tiempo estaba contado. La humillación fue demasiado para el tío Lin, quien, superado por la ira y la vergüenza, escupió sangre y cayó al suelo. El prota, sorprendido por su habilidad para manejar las palabras como un arma, observó con admiración cómo ella dominaba la situación. El hombre, aún tambaleándose mientras intentaba levantarse, gritó que lo que la emperatriz estaba haciendo había colmado su paciencia. Pero ella, con desdén, lo ignoró y, en tono burlón, le preguntó si eso era todo lo que tenía que decir, ya que tenía prisa por marcharse. Cuando el tío Lin intentó amenazarla diciendo que todo lo que se le había dado le sería arrebatado y sería expulsada de la familia Lin, otro hombre intervino. Este se dirigió al prota con respeto, pidiéndole que le diera el honor de conocerlo. Su interrupción atrajo la atención de todos, despertando la curiosidad sobre quién era realmente el prota y qué clase de maestro debía tener para poseer semejante habilidad. Con una sonrisa serena, el prota respondió que el mundo marcial era vasto y diverso, y que por esa razón no era conveniente para él profundizar en los detalles de su vida. Sin embargo, Lin Wei, que había estado observando la escena con atención, se adelantó con una sonrisa astuta y sugirió que sería muy útil para ambas partes si revelara quién era su maestro, ya que podrían encontrar formas de apoyarse mutuamente. Lu Yubei se mantiene sereno mientras explica que no tiene un maestro formal, mencionando que su habilidad proviene de haber recibido consejos de un experto en el pasado. Su respuesta breve, pero contundente, deja a los presentes con más preguntas que respuestas. Lin Wei, mostrando una sonrisa diplomática, asiente comprensivo y cambia rápidamente el tema, señalando que esa noche no era el momento para discutir negocios ni indagar demasiado. Aprovecha el momento para mencionar que, en todos esos años, la emperatriz jamás había traído a alguien consigo, insinuando con tono afable que se siente aliviado de que Lu Yubei esté cuidando de su querida hermana. Estas palabras no pasan desapercibidas para los demás. Algunos murmuran entre sí, señalando que Lin Wei es un hombre de doble cara, ya que hacía poco intentaba casar a Lin Yao-ke con la familia Pan y ahora parece querer arreglarle otro compromiso. Finalmente, la emperatriz, visiblemente molesta por el constante parloteo y las insinuaciones, interrumpe con un tono frío, pidiéndole a Lu Yubei que se apresure para que puedan irse. Lin Wei, fiel a su papel de anfitrión, los despide con una sonrisa amable, pero apenas los pierde de vista, una chica rubia se le acerca para informarle que estaba recibiendo una llamada importante. Mientras la sirvienta rubia se acercaba a Lin Wei con la noticia de la llamada, la emperatriz, que no perdió ni un detalle, la llamó con un tono firme y autoritario. La voz inesperada de la emperatriz hizo que la joven se estremeciera, volteando con rapidez para atenderla. Nerviosa, preguntó qué necesitaba, a lo que la emperatriz, con mirada implacable, le ordenó que trajera 5 cajas de gaseosa. La solicitud, fuera de contexto y claramente inusual, dejó a la sirvienta completamente desconcertada. Ante su reacción confusa, la emperatriz intensificó su mirada y aclaró que no se refería solo a su residencia, sino que esas cajas deberían enviarse también a todas las propiedades de la familia Lin. Lin Wei, que no comprendía el origen del enojo, preguntó con cierta preocupación qué había sucedido. Sin apartar su mirada despectiva de la rubia, la emperatriz le respondió que era mejor que le preguntara directamente a ella. Su tono dejaba en claro que no toleraba la falta de respeto, especialmente hacia alguien que la acompañaba. Lin Wei, con una expresión severa, fijó su mirada en la sirvienta rubia y le advirtió que si no cumplía con lo que se le había solicitado esa misma noche, no se molestara en regresar a la familia Lin. Más tarde, la atmósfera cambió por completo. Lu Yubei y la emperatriz estaban sentados en un modesto puesto callejero, disfrutando de una comida sencilla. Lu Yubei comentó lo mucho que le gustaban los bocadillos nocturnos, mientras la emperatriz sostenía su tan ansiada gaseosa con evidente felicidad. Si estuviera fría sería perfecta, murmuró, mientras bebía con entusiasmo. El prota, siempre atento, le sugirió que probara una cerveza, asegurándole que combinaba de maravilla con la comida callejera. La emperatriz, intrigada, aceptó el ofrecimiento. Lu Yubei, con un tono precavido, le explicó que era una bebida fermentada y diferente a lo que estaba acostumbrada, pero ella, curiosa, tomó un sorbo. Al probarla, comentó que la diferencia con el licor de su mundo era notoria, aunque detectó un ligero parecido con la gaseosa, pero dejó claro que nada sustituiría su bebida favorita.
El prota, observando la situación, notó que la emperatriz había bebido directamente de la botella. En su mente, pensó que compartir la misma sería un beso indirecto, algo que no estaba dispuesto a permitir. Sin decir nada, se levantó rápidamente para buscar un sorbete. Sin embargo, mientras él se alejaba, algo llamó la atención de la emperatriz. No muy lejos de ellos, una joven estaba siendo acosada por un grupo de hombres. Los tipos la habían acorralado, exigiéndole que pagara una deuda que, según ellos, su familia les debía. Uno de ellos, con una sonrisa siniestra, le propuso que los acompañara para entretenerlos como una forma rápida de saldar la deuda. La joven, aterrorizada, negó rotundamente, pero sus intentos de resistencia solo provocaron más insistencia. Un chico delgado y tímido, viendo la escena, se acercó con valentía y les dijo que lo que hacían estaba mal. Pero apenas pronunció las palabras, los tipos le gritaron que se largara, intimidándolo hasta que, con miedo, retrocedió y se marchó apresuradamente. La emperatriz, observando todo con una mezcla de desdén y aburrimiento, tomó otro sorbo de su cerveza, como si la escena fuera una distracción insignificante. La tensión aumentó cuando los hombres comenzaron a sujetar a la chica, que luchaba por liberarse. El que parecía ser el líder, con una sonrisa cruel, le aseguró que no tenía opción, ordenando a sus compañeros que le ayudaran a llevársela. Uno de ellos, vistiendo una polera morada, se acercó y, con un tono burlón, le sugirió que aceptara y los acompañara a tomar solo un traguito, mientras los demás reían maliciosamente. La situación escaló rápidamente cuando, de la nada, una botella de cerveza impactó directamente en el rostro del líder de los acosadores, haciéndolo caer al suelo. Confundido y furioso, el hombre preguntó a gritos quién había sido el responsable. La respuesta llegó de inmediato: la emperatriz, quien, sin dejar de lado su actitud sarcástica, le señaló con desdén que había escuchado que querían beber, así que decidió hacerles un pequeño regalo. Los hombres, enfurecidos, se levantaron y se acercaron amenazantes. Entre insultos y advertencias, aseguraron que se arrepentiría de su atrevimiento, pero las palabras pronto se volvieron inútiles. Minutos después, los agresores yacían en el suelo, golpeados y aterrados. Uno de ellos gritaba desesperado que la emperatriz era un monstruo, mientras ella, con total tranquilidad, seguía disfrutando de su comida. Su compostura era casi insultante, especialmente cuando, al pisotear al líder, le ordenó que no se moviera porque aún tenían que beber juntos. El líder, en lágrimas, rogaba por su vida, pero la emperatriz le informó que sellaría sus meridianos con su energía espiritual, lo que provocaría que toda su fuerza se acumulase dentro de su cuerpo hasta explotar. Los gritos de desesperación del hombre resonaron en el lugar, pidiendo ser entregado a la policía como última alternativa para salvarse. En ese momento, Lu Yubei regresó al puesto, preguntó a la emperatriz qué habían hecho los hombres para enfurecerla de esa manera. Ella, sin inmutarse, respondió que solo estaba dándoles un escarmiento. Fue entonces cuando la chica que había sido acosada intervino, explicando que la emperatriz la había salvado de los prestamistas, quienes habían estado hostigándola por una deuda de su familia. Mientras tanto, el dueño del puesto callejero, que había sido testigo del caos, comenzó a exigir que alguien pagara los daños. La situación se complicó aún más con la llegada de la policía. Lu Yubei, al notar su presencia, intentó calmarse y rápidamente pidió a la chica que explicara a los oficiales lo que había sucedido. Sin embargo, el miedo a posibles represalias fue más fuerte. La chica, con el rostro lleno de pánico, se disculpó y salió corriendo, dejando al prota y a la emperatriz lidiando con la tensión del momento. Mientras corrían por las calles para evadir a la policía, Lu Yubei, aún sosteniendo el brazo de la emperatriz, reflexionaba sobre la situación. El caos había estallado rápidamente, y la policía estaba a punto de alcanzarlos. Sabía que, aunque la emperatriz no era la culpable, las apariencias no eran tan fáciles de cambiar. Ya en un puente, ambos descansaban, recuperando el aliento tras la carrera. Lu Yubei, con una sonrisa irónica, comentó que estaba contento de no haberse saltado las prácticas marciales, porque si no hubiera sido por ellas, esos pocos metros recorridos lo habrían dejado agotado. La emperatriz, aún sin cansarse, escuchaba mientras él le aconsejaba que fuera más cautelosa, especialmente cuando se trataba de proteger su imagen. Observando su actitud, él explicó que las acusaciones falsas solían ser una mezcla de verdad y mentira, y que si no tenía cuidado, podría terminar siendo vista como una villana en los ojos del mundo. Ella, sin mostrar preocupación, respondió que no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Sin embargo, Lu Yubei, con una confianza que no pasaba desapercibida, le aseguró que estaría allí para ayudarla, para asegurarse de que no tuviera problemas en el futuro. De repente, la emperatriz, con una sonrisa traviesa, se acercó a él de manera coqueta, preguntándole si quería ir con ella a su mundo. El prota, desconcertado y nervioso por su inesperado comportamiento, se sintió confundido, sin saber cómo reaccionar. Pero, al final,
La emperatriz aclaró que no era la misma persona que él pensaba, y, acariciando su mejilla, le pidió que la llamara Qin Niang. La conversación terminó cuando ambos llegaron al apartamento de Lu Yubei. Al entrar, se dio cuenta de que su amigo gordito no estaba, lo cual era extraño, pero lo que realmente le sorprendió fue lo que encontró en el sillón, una muñeca rubia. El prota, con un rostro rojo de vergüenza, se quejaba mientras guardaba apresuradamente la muñeca inflable de su amigo, evitando que Qin Niang la viera. Le pidió que le explicara lo que realmente sucedía, y la emperatriz, o mejor dicho, Qin Niang, comenzó a contarle su historia. Resultó ser un espíritu atrapado en un artefacto, y no tenía nada que ver con la emperatriz, a quien llamaba bruja. Qin Niang había estado suprimida dentro de la emperatriz durante siglos, y solo ahora, gracias a que la emperatriz se había embriagado, pudo liberarse, aunque de manera parcial. Mientras le hablaba, se sentó cómodamente sobre las piernas de Lu Yubei, quien se sonrojó al sentir la cercanía. Qin Niang le ofreció un trato: si la liberaba, le enseñaría todo lo que sabía, y le prometió que, comparada con la emperatriz, ella poseía vasto conocimiento y experiencia. El prota, algo desconcertado, le preguntó cómo podía ayudarla. Qin Niang le indicó que debía infundir su energía espiritual para deshacer el sello que la mantenía restringida, pero que aún no podía eliminarse por completo. Mientras le explicaba el proceso, se acercó más a él, insinuando que las limitaciones de la emperatriz podrían reducirse si lo hacía correctamente. Aunque Lu Yubei, algo reacio a ser recompensado, aceptó intentarlo, asegurándole que no buscaba compensación, solo ayudar. Le pidió que relajara su cuerpo y cerrara los ojos mientras le tocaba el lugar del sello, pero en vez de infundir energía, el prota terminó golpeándola, dejándola inconsciente. Pensó que el intercambio de cuerpos sería más problemático de lo que esperaba. Mientras tanto, Lin Wei, acompañado de 2 hombres, se encontraba afuera de la residencia de la familia Wang, donde esperaba al señor de esta. El tipo, un tanto frustrado, se quejaba de que el señor Wang había cancelado su asistencia a la cena sin previo aviso, lo cual consideraba extraño, dado su estatus. No obstante, les aconsejó a los demás que se calmaran, ya que la estancia del señor Wang en la ciudad Xiang era algo positivo para ellos. Si él estaba en la ciudad, incluso las sectas de artes marciales se abstendrían de causar problemas. Lin Wei quería forjar una buena relación con dicha familia, especialmente considerando la importancia de aquel hombre. En otro lugar, el señor Wang, al enterarse de que su nieta favorita había regresado, mostró una sonrisa, aunque no dejó de castigarla por la vergüenza que les había causado al perder contra un joven. Le añadió 3000 repeticiones más a su castigo, lo que hizo que la nieta, Bonnie, empezara a llorar. La chica se justificó, asegurando que Lu Yubei era increíble y que, en cuanto lo conociera, lo vería por sí mismo. De regreso en el apartamento del prota, la emperatriz, aún atónita por los eventos del día, reflexionaba sobre lo que había ocurrido, admitiendo que no esperaba haber tenido una jornada tan peculiar. El prota le explicó que todo eso se debía al alcohol moderno. Al mirarse en un espejo, la emperatriz notó un moretón en su frente y le preguntó qué había sucedido. Lu Yubei, tratando de evadir la pregunta, se hizo el desentendido, sugiriendo que quizás ella se había golpeado en algún momento sin darse cuenta. Con una ligera risa, le ofreció un vaso de leche para aliviar el golpe, comentando que no esperaba que tuviera una tolerancia tan baja al alcohol. La emperatriz, sin embargo, le ordenó que se callara, excusándose al explicar que hacía mucho tiempo que no tenía un cuerpo físico y, por lo tanto, no estaba acostumbrada a esas reacciones. La emperatriz, mientras tomaba la leche que le había ofrecido Lu Yubei, escupió todo al escuchar su pregunta sobre su segunda personalidad, Qin Niang. Alterada, le preguntó si había visto a Qin Niang, a lo que él afirmó que sí, y le explicó que la misteriosa entidad le había contado ser un espíritu de un artefacto atrapado en su cuerpo. Intrigado, le preguntó qué significaba eso. La emperatriz, ya un poco más tranquila, explicó que era cierto que Qin Niang era un espíritu de artefacto y que, cuando un artefacto se fusiona con un espíritu, su poder aumenta considerablemente. Sin embargo, el prota, asustado por lo que implicaba, le preguntó cómo se conseguían esos espíritus. La emperatriz le contó que el procedimiento era oscuro y cruel. Primero, se despedía a los vivos, luego se les extraían los huesos y la médula, y, finalmente, se separaba el espíritu del cuerpo. Tras revelarle este macabro proceso, la emperatriz lo desafió a preguntarse si se arrepentía de no haber salvado a Qin Niang. El prota, aliviado, respondió que no se había equivocado al no liberar a Qin Niang. Esto confundió a la emperatriz, quien le preguntó por qué pensaba eso. Con confianza, él le explicó que, al ayudarla a ella, sabía que no quería su vida, lo cual no podría decirlo de Qin Niang, cuya intención era incierta y potencialmente peligrosa. La emperatriz, sorprendida por su astucia, reconoció que si el prota hubiera liberado a Qin Niang, habría muerto. De repente, la emperatriz se quejó de un fuerte dolor en el hombro, creyendo que alguien la había golpeado.
El prota, en un intento por calmar la situación, improvisó diciéndole que tal vez el dolor se debía a que había pasado mucho tiempo al teléfono y, de forma casual, le ofreció un masaje. En ese momento, el amigo gordito del prota apareció con unas bolsas de comida y al ver a la emperatriz, se sorprendió tanto por su belleza que no pudo evitar sonrojarse. Tras agradecer al prota por su oferta, le dijo que ya había comido y que se iría para dejarlos a solas. Sin embargo, antes de irse, le reclamó al prota, en tono de broma, si pensaba hacer cochinadas frente a su querida Vivian, la muñeca inflable. El prota le devolvió el reclamo, recordándole que le había pedido que guardara a Vivian, algo que evidentemente no había hecho. El gordo, sin inmutarse, justificó que su novia tenía todo el derecho de estar en la sala, y mientras ambos discutían, la emperatriz, distraída por la conversación, disfrutaba de un pastelito que la había dejado completamente cautivada. El gordo, aún sorprendido por la presencia de la emperatriz, le preguntó al prota por qué había traído a la jefa Lin. Lu Yubei, improvisando, le explicó que ella se había emborrachado en una cena y que la había llevado a casa para que se recuperara. Sin pensarlo dos veces, el gordo ofreció más pastelitos a la emperatriz, pero luego empezó a buscar algo en un cajón, asegurándole que esperara. Confundido, el prota observó cómo sacaba una bolsa que contenía algo que parecía podrido. Alarmado, Lu Yubei corrió a detenerlo, reclamándole que no podía ofrecer unas galletas que había escondido en sus calcetines sucios. El gordo, indignado, insistió en que estaban limpios y, a pesar de todo, ofreció las galletas a la emperatriz, quien, examinándolas con curiosidad, comentó que le resultaban extrañamente familiares. Un rato después, el gordo estaba de rodillas frente a la emperatriz, suplicándole que le ayudara a conseguir unas entradas para ver a una influencer muy popular, contratada por la familia Lin. Lu Yubei, recordando incidentes previos, le recordó cómo la última vez había gastado una fortuna apoyando a un streamer que terminó viviendo con su fan número 1, dejándolo a él comiendo arroz instantáneo entre lágrimas. El gordo aseguró que esta vez era diferente, ya que apoyaba a la influencer desinteresadamente, argumentando que solo sentía admiración genuina por ella. Sin embargo, Lu Yubei, desconfiado, le dijo que lo conocía demasiado bien como para creerle, pero al ver la foto de la influencer, algo en él cambió. Por razones inexplicables, aseguró al gordo que no debía preocuparse, porque él como su amigo haría todo lo posible para conseguir las entradas y cumplir su sueño. Mientras tanto, la emperatriz estaba escribiendo algunos talismanes. El gordo, curioso, preguntó si tenía la extraña afición de dibujar símbolos. Lu Yubei, con tono burlón, respondió que, tras haber jugado en una montaña, ahora creía ser taoísta, y le recomendó seguir lavando sus calcetines. La emperatriz entregó uno de los talismanes a Lu Yubei, instruyéndole que lo colocara alrededor de la casa e infundiera su energía interna. Confundido, este preguntó para qué servía. Ella le explicó que era un simple arreglo para reunir energía y que, dado que estaba a punto de avanzar en su cultivo, podría serle muy útil. Preocupado por posibles castigos divinos, Lu Yubei sugirió que ella lo acompañara, pero la emperatriz, frunciendo el ceño, le dejó claro que aún no estaba en un nivel tan alto como para llamar la atención de los cielos. Además, le avisó que pasaría los próximos días cultivando, dándole libertad para entretenerse. Lu Yubei decidió aprovechar esos días para ir al evento de la influencer que tanto le había llamado la atención. Al día siguiente, el evento tuvo lugar en una calle concurrida. Lu Yubei y el gordo llegaron junto a Zeng, quien les entregó las entradas que la jefa Lin había conseguido. Cuando el tipo preguntó por qué la jefa no había venido, Lu Yubei respondió que había surgido un asunto de último momento. Cuando el hombre se despidió, el gordo, emocionado, declaró que Lu Yubei era un verdadero hermano, ya que no solo había conseguido las entradas, sino que estas eran para la primera fila. El prota, un tanto curioso, preguntó por qué se estaba realizando en la calle. El gordo le explicó que el propósito era promover el desarrollo armonioso de la ciudad y que Yan Yan, la influencer, había sido invitada especialmente como capitana de la policía urbana por un día para liderar la campaña de promoción. Poco después, Yan Yan apareció en el escenario, saludando al público con una sonrisa radiante y agradeciendo el apoyo que siempre le brindaban. La multitud estaba encantada, y algunos comentaban en voz alta que si Yan Yan fuera una verdadera policía urbana, no les importaría ser arrestados. El gordo, completamente cautivado, le susurró a Lu Yubei que Yan Yan era realmente una belleza. Lu Yubei, aunque estuvo de acuerdo, comentó que las mujeres no deberían depender únicamente de su apariencia. Sus palabras, aunque dichas en voz baja, alcanzaron a la mujer, quien no pudo evitar sentirse ofendida. En medio de la euforia, un hombre obeso subió al escenario. La chica, retomando su discurso,
animó al público a no solo apoyar a los vendedores locales, sino también a contribuir a la construcción de una ciudad mejor. Con un gesto desafiante, se quitó los tacos y advirtió que aquellos que no escucharan sus consejos serían castigados. Para enfatizar su punto, pisó al hombre que estaba en el suelo, causando revuelo entre los espectadores. El público, especialmente el gordo, reaccionó con entusiasmo, clamando por recibir un castigo similar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el hombre en el escenario, con una sonrisa maliciosa, sujetó la pierna de Yan Yan, deteniéndola en seco. Con un tono amenazante, le dijo que ya no podría escapar. Lo que sucedió a continuación fue algo que tuvo que ser censurado, dejando a la chica completamente desconcertada, ya que el hombre, según ella, debería haber sido simplemente otro actor en el evento. En el caos del evento, Lu Yubei lanzó al gordo hacia el escenario, diciéndole que aprovechara para salvar a su querida Yan Yan. El gordo, aunque confundido, se estrelló contra el hombre que había sujetado a la chica, derribándolo al suelo, y comenzó a golpearlo con una torpeza llena de entusiasmo. La multitud, enardecida al ver el atrevimiento del hombre hacia su querida influencer, se unió al ataque, asegurándose de que no tuviera escapatoria. Mientras tanto, Yan Yan, ignorando el tumulto, se acercó a Lu Yubei. Con una sonrisa agradecida, estrechó su mano y le agradeció por haberla ayudado a tiempo. Mencionó que había escuchado todo lo que él dijo antes y que, si no fuera por él, no sabía qué podría haber sucedido. Sin embargo, el prota apenas le prestaba atención, embelesado por lo suaves que se sentían las manos de Yan Yan. De repente, el resto de la multitud notó la escena y, en un malentendido masivo, pensaron que Lu Yubei también se estaba aprovechando de su idolatrada Yan Yan. Enfurecidos, cargaron contra él. El prota intentó soltar la mano de la chica para explicarles, pero, por alguna razón, no pudo hacerlo. Yan Yan, con una sonrisa, comentó que parecía que su agarre era más fuerte de lo que él pensaba. Confundido, Lu Yubei le preguntó por qué le hacía eso si no tenían problemas entre ellos. Fue entonces cuando entendió a qué se refería Yan Yan al decir que había escuchado todo antes. Con una sonrisa traviesa, la chica mencionó que estaba segura de que él podría manejarlo. Sin más, Lu Yubei comenzó a correr, esquivando a la multitud que lo perseguía, mientras intentaba convencerlos de que todo era un malentendido. Exhausto después de una maratón de huida, finalmente se detuvo para recuperar el aliento, solo para encontrarse cara a cara con un hombre de lentes que lo estaba buscando. Lu Yubei, pensando que el hombre era otro seguidor de Yan Yan, intentó explicarle que ella era la mala. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el hombre lo atacó con un cuchillo. El prota esquivó el golpe y, desconcertado, le preguntó quién era. El hombre, llamado Fang, lo acusó de haber acabado con sus compañeros y también ser capaz de evadir su cuchilla. Sin pensarlo dos veces, atacó nuevamente. Percibiendo el aura del tipo, Lu Yubei notó que era similar a la de los hombres que lo atacaron en el bosque. Con rapidez, el prota utilizó su técnica de paso instantáneo para colocarse detrás de Fang y le asestó un derechazo que lo estampó contra la pared. Aprovechando el momento, le exigió información, asegurándole que solo le había dejado un par de costillas intactas para que pudiera hablar. Sin embargo, antes de obtener respuestas, una esfera de metal lo golpeó. El atacante resultó ser un hombre calvo, que manipulaba la esfera con destreza. Este regañó a Fang por actuar con tanta prisa y no medir sus ataques. Antes de que Lu Yubei pudiera reaccionar, otros dos hombres aparecieron, formando un grupo que no dudó en coordinarse para atacarlo. Lu Yubei estaba en un serio aprieto. Enfrentarse a tres enemigos al mismo tiempo ya era complicado, pero la situación empeoró cuando su amigo gordo apareció de la nada. Sin darse cuenta del peligro, se le acercó para pedirle que la próxima vez lo lanzara directamente hacia Yan Yan. Observando la expresión de los atacantes, se preguntó si había llegado en un mal momento, y al parecer sí, porque terminó siendo atacado de inmediato. Rogando por su vida, gritó que aún no podía morir porque no había continuado la línea familiar de los Li. Golpeando al calvo con frustración, Lu Yubei maldijo su suerte por ahora tener que proteger a otro problema y le ordenó al gordo que corriera, algo que este no dudó en hacer. Sin embargo, los atacantes dejaron en claro que ninguno de los dos escaparía. Justo cuando la situación se ponía peor, una densa nube de humo se dispersó por todo el lugar, provocando confusión entre los enemigos. Uno de ellos, cegado por la niebla, terminó dándole un rodillazo a su propio compañero. Para cuando lograron despejar la vista, Lu Yubei y el gordo ya habían desaparecido, dejándolos furiosos. Mientras tanto, Yan Yan, usando una mascarilla para cubrir su rostro, jalaba a Lu Yubei de la mano mientras el gordo Li corría detrás de ellos, luchando por seguirles el ritmo. Solo se detuvieron al llegar a un lugar público, donde finalmente pudieron recuperar el aliento. La chica, quitándose la mascarilla, comentó con calma que esos tipos del escuadrón marcial no eran tan arrogantes como para atreverse a seguirlos hasta ahí. El gordo, tirado en el suelo, murmuraba incrédulo que no podía creer que su diosa Yan Yan lo hubiera salvado.
El prota aprovechó el momento para presentarse formalmente y, llamando la heroína, le agradeció por haberlo salvado. Sin embargo, Yan Yan, pidiéndole que no difundiera ese título, señaló que ya estaban a mano, pues ahora no había más rencores entre ellos. Viendo su actitud despreocupada, Lu Yubei se sonrojó ligeramente, preguntándose cómo pudo haber pensado, aunque fuera por un instante, que ella era un demonio que manipulaba mentes. De repente, la chica se acercó aún más, inclinándose hacia él con una sonrisa juguetona y preguntándole si podía oír algo. Confundido, Lu Yubei quiso saber a qué se refería, y ella, con aire travieso, le respondió que se refería al latido de su corazón. Le insinuó que, después de haber sido salvado por una chica tan linda, discreta y bondadosa que no esperaba nada a cambio, cegaramente estaba convencido de que era perfecta para ser su futura esposa. Escuchando esto, el prota suspiró internamente y volvió a convencerse de que, después de todo, la chica era un demonio que jugaba con la mente y los corazones. Más tarde, mientras se sentaban en el parque, Lu Yubei, aún intrigado, le preguntó a Yan Yan por qué no había contraatacado en el escenario si en realidad era bastante hábil. Ella le explicó que era por cuestión de imagen. La compañía no le permitía mostrarse demasiado fuerte, ya que debía proyectar una imagen vulnerable para engañar al público. Con un guiño, añadió que esa era la única manera de convertirse en alguien a quien todos quisieran proteger. Lu Yubei suspiró con resignación, lamentando el destino de su amigo gordo, quien ni siquiera se daba cuenta de que estaba siendo manipulado. Sin embargo, dejando ese asunto de lado, decidió cambiar de tema y preguntarle a Yan Yan sobre el Escuadrón Marcial. Finalmente, le explicó que el Escuadrón Marcial era una organización de asesinos formada por guerreros de alto nivel, temidos en el bajo mundo por su abrumadora tasa de éxito en las misiones. Aprovechando la curiosidad de Lu Yubei, Yan Yan intentó sacarle algún beneficio, exigiéndole que comprara boletos para sus eventos a cambio de más información. Sin embargo, él se negó rotundamente, prefiriendo investigar por su cuenta. Insistente, ella le ofreció un 20% de descuento, pero ni siquiera eso fue suficiente para convencerlo. Más tarde, mientras caminaba por la ciudad, Lu Yubei analizaba la información que Yan Yan le había dado. Sabía que necesitaba mejorar sus habilidades lo antes posible, por lo que decidió llamar a la emperatriz para preguntarle cómo obtener un jade espiritual. Ella le indicó que debía dirigirse a un lugar donde vendieran jade y, al infundir energía espiritual, podría sentir cuáles eran auténticos. Justo cuando iba a hacerle más preguntas, la emperatriz cortó la llamada abruptamente, explicándole que tenía que seguir entrenando, dejándolo completamente confundido. De pronto, el sistema lo recompensó por haber sorprendido a los miembros del Escuadrón Marcial, otorgándole una nueva habilidad, la técnica de transparencia corporal. Al principio, no comprendió su utilidad, pero una idea se formó en su mente. Para probar su nuevo poder, aprovechó la presencia de una chica joven que pasaba por ahí, aplicando la técnica en ella. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, y con fastidio se preguntó si el sistema acaso pretendía convertirlo en un médico ortopédico. Más tarde, en el mercado de antigüedades, Lu Yubei quedó maravillado al descubrir lo increíble que era obtener energía espiritual sin pagar. Al infundir su propia energía en un jade, este se la devolvía con aún más energía, lo que lo hacía una fuente valiosa de poder. Su expresión de asombro resultó molesta para el vendedor, quien, con evidente incomodidad, le exigió que se marchara si no iba a comprar nada. Decidido a obtener un jade, Lu Yubei preguntó el precio de uno en particular, y el vendedor, con una sonrisa calculadora, elogió su buen ojo antes de anunciar que costaba 2 millones. Sin inmutarse ante semejante estafa, Lu Yubei fingió interés por un momento antes de decir que daría una vuelta, dejando atrás a un vendedor enfurecido que, llamándolo raro, le gritó que no quería volver a verlo. De pronto, Bonnie, que estaba acompañada por su abuelo, notó la presencia de Lu Yubei y, con curiosidad, le preguntó qué hacía en aquel lugar. Él le explicó que estaba buscando un jade, a lo que ella respondió con sorpresa, pues casualmente también se encontraba en la misma búsqueda. Con entusiasmo, Bonnie se dirigió al anciano Wang y le mencionó que aquel era el chico del que le había hablado antes, reiterando que perder contra él no era ninguna vergüenza. Lu Yubei saludó con respeto al anciano, expresando que era un placer conocerlo. Sin rodeos, el señor Wang le preguntó directamente si le gustaría enfrentarlo en combate, ya que Bonnie le había contado que poseía un gran talento y habilidad para la lucha. Sin querer presumir, Lu Yubei resaltó con humildad que todo aquello era una exageración. El anciano Wang, aceptando su respuesta con una sonrisa, admitió que su curiosidad lo había llevado a hacer la pregunta. Bonnie, animada, lo invitó a visitarlos en otro momento, despidiéndose con una sonrisa. Lu Yubei aceptó la invitación con cortesía, pero en el momento en que el anciano pasó a su lado, sintió un cambio en su presencia. Sin previo aviso, el viejo Wang, llamándolo chico tonto, lanzó un puñetazo hacia él.
A pesar de esto, Lu Yubei reaccionó con calma y esquivó el golpe con facilidad. Con una sonrisa desafiante, le comentó al anciano que a su edad no debería intentar engañar a los jóvenes. Bonnie, alarmada, le preguntó a su abuelo qué estaba haciendo, pero este, ignorándola, adoptó una postura de combate. Con una mirada afilada, declaró que no permitiría que un muchacho cualquiera le robara la admiración de su nieta y, con confianza, aseguró que le mostraría quién seguía siendo el verdadero jefe. El combate entre Lu Yubei y el anciano Wang se volvió cada vez más intenso, con ambos intercambiando golpes sin cesar. Mientras tanto, Bonnie insistía en que su abuelo no se tomara la pelea tan en serio, pero, para su sorpresa, Lu Yubei lo apoyó. Comprendía que aquel enfrentamiento representaba la dignidad de un hombre y, por lo tanto, debía resolverse con honor. Durante la batalla, el señor Wang reconoció que Lu Yubei tenía cierto talento, pero le advirtió que aún le faltaba mucho si quería arrebatarle la admiración de su querida nieta. Bonnie, preocupada, notó que su abuelo estaba entrando en un estado peligroso y, alarmada, salió corriendo en busca de Lin Xie para intentar detenerlo. El anciano entonces utilizó su técnica del puño de fuego, lanzando un golpe devastador. Lu Yubei logró resistirlo, pero comprendió que su oponente era más difícil de enfrentar de lo que había anticipado. Se preguntó si habría alguna forma de contraatacarlo sin arriesgar demasiado, y fue entonces cuando recordó su técnica de transparencia corporal. Aprovechando la oportunidad, primero lanzó su puño celestial, logrando hacer retroceder varios metros al anciano Wang. En ese instante, activó su técnica de transparencia corporal, y al ejecutar la combinación con gran precisión, el sistema lo recompensó con una nueva habilidad, el puño de transparencia. Confiado en su ventaja, Lu Yubei se lanzó al ataque, anunciando que ahora era su turno de contraatacar. El anciano Wang, sonriendo con determinación, le propuso resolver todo con un solo golpe. Lu Yubei, analizando la situación, detectó un punto débil en el hombro del anciano, una lesión que estaba al borde de estallar. Sin embargo, cuando estuvo a punto de golpearlo, algo lo detuvo y no pudo concretar el impacto. El anciano, burlándose, le preguntó si acaso se estaba quedando sin energía. Sin darle tiempo a reaccionar, contraatacó con un golpe certero al estómago de Lu Yubei, dejándolo inconsciente en el suelo. Antes de que perdiera la conciencia por completo, el anciano le comentó que aún le faltaba práctica. Unos minutos después, Lu Yubei comenzó a recuperar la conciencia. Al abrir los ojos, se encontró con una figura familiar, la emperatriz. Con su habitual tono sarcástico, le comentó que no sabía que tenía la extraña costumbre de dormir en la calle. Avergonzado, él le preguntó por qué estaba allí, a lo que ella respondió que había venido a comprobar si los rumores sobre un horno de refinamiento eran ciertos. Sin previo aviso, la emperatriz se agachó junto a él y comenzó a desabotonar su camisa. Lu Yubei, sorprendido, apenas pudo reaccionar cuando ella explicó que solo estaba revisando si tenía heridas internas. Tras examinarlo, dedujo que su oponente debía estar entre los mejores de la ciudad y, con aire despreocupado, le aconsejó que aprendiera la lección. No debía buscar peleas a menos que tuviera la fuerza suficiente para sostenerlas. Lu Yubei intentó justificarse diciendo que en realidad había sido obligado a pelear. Luego recordó la lesión en el hombro del anciano Wang y cómo, en el último momento, había decidido no golpearlo allí. Si lo hubiera hecho, le habría causado una herida grave y habría arruinado su reputación. Notando que la emperatriz parecía un tanto preocupada por él, Lu Yubei sonrió con picardía y le preguntó si quería que la acompañara a dar un paseo. Ella, sin dudarlo, lo alejó de inmediato, reprochándole que quisiera tocarla con sus manos sucias. El anciano Wang, tras su enfrentamiento con Lu Yubei, salió en busca de Bonnie. Mientras caminaba, recordó la pelea y tuvo que admitir que el muchacho tenía un talento innegable. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el último golpe que Lu Yubei le había lanzado. Aunque él había ganado el combate, aquel ataque había sido más peligroso de lo que parecía. Justo en ese momento, sintió un fuerte dolor en su hombro y, para su sorpresa, su antigua lesión estalló sin previo aviso. Confundido, se preguntó cómo había ocurrido eso, ya que el golpe del muchacho no había impactado en ese punto. Antes de que pudiera llegar a una conclusión, vio a Bonnie regresar acompañada de la temible Lin Xie. Sabiendo que no tendría escapatoria si ella descubría su estado, decidió optar por la solución más sencilla, fingir un desmayo. Por otro lado, Yeu Shaonan se encontraba en compañía de una joven obesa llamada Yun. Ella, radiante de felicidad, expresó su alegría por verlo allí y, abrazándolo con fuerza, le aseguró que en la reunión de la próxima semana se convertiría en la persona más deslumbrante. Yeu Shaonan simplemente asintió con una sonrisa forzada, pero en su interior, aborrecía estar con ella. Luego, con una sonrisa insinuante, lo invitó a su casa esa noche para discutir el asunto durante la cena. Yeu Shaonan, reprimiendo su repulsión, le aseguró que ella era increíblemente buena con él, aunque por dentro no dejaba de maldecir la situación. Mientras tanto, Lu Yubei observaba cómo el vendedor abría la última piedra que había señalado.
Para sorpresa de todos, nuevamente encontró un jade, esta vez un jade imperial verde. El vendedor, impresionado, lo felicitó con sinceridad por haber conseguido ese jade además del jade rojo que había descubierto antes. Los presentes quedaron atónitos, sospechando que todo aquello debía ser algún tipo de truco. Sin embargo, Lu Yubei, con una sonrisa confiada, mencionó que prefería arriesgarse apostando por las piedras en lugar de comprar un jade ya descubierto. Lo que nadie sabía era que su técnica de transparencia corporal le permitía ver a través de las piedras y detectar aquellos jades de mayor calidad. Satisfecho con su hallazgo, le preguntó a la emperatriz si aquello era suficiente. Ella, tras evaluar los jades, afirmó que apenas alcanzaban. Lu Yubei, entonces, levantó el jade imperial verde y, con naturalidad, se lo ofreció a la emperatriz, sugiriendo que lo usara como collar, ya que le quedaría bien. Para su sorpresa, ella se sonrojó ligeramente ante la propuesta, pero su expresión cambió rápidamente. Con un gesto indiferente, rechazó la idea, afirmando que no solía usar ese tipo de accesorios. En ese momento, Yeo Saonan llegó acompañado de Jun, interrumpiendo con curiosidad el alboroto. El vendedor, emocionado, le explicó que habían encontrado una verdadera joya en su tienda, algo difícil de creer para Yeo Saonan. Luego de eso, el comerciante le agradeció por haber descubierto algo tan valioso, ya que esto beneficiaría la reputación del mercado. Pero al ver a Lu Yubei, Yeo Saonan se enfureció, una vez más, le había arruinado sus planes. Su intención al ir allí era comprar un jade para obsequiárselo a Jun, pero ahora, cualquier cosa que eligiera quedaría opacada. Mientras tanto, la mujer observó el collar que llevaba puesto y notó que cualquiera de los jades del protagonista tenía un valor muy superior. Sin dudarlo, le preguntó a Yeo Saonan si lo conocía, y este, con resentimiento, le confirmó que se trataba de la persona que siempre le hacía la vida imposible. Aprovechando la situación, Jun lo amenazó, asegurándole que había tenido mala suerte al cruzarse con ella. Apuntándolo con el dedo, le advirtió que si sabía lo que le convenía, debía entregarle el jade y disculparse con Yeo Saonan. Lu Yubei, lejos de intimidarse, se burló de él, sorprendiéndose de que hubiera caído tan bajo como para convertirse en un adulador por dinero. Luego, dirigiéndose a Jun, con aire despreocupado, enfatizó que siempre respetaba a los mayores y protegía a los jóvenes, por lo que, si realmente quería ese jade, tendría que pagar 1.000.000 de yuanes. Indignada, la mujer lo insultó, llamándolo forastero apestoso, cuestionando si acaso no sabía quién era ella. De repente, un grupo de matones apareció tras ella con la intención de acabar con el prota, pero no fueron más que una molestia pasajera y terminaron derrotados en un instante. Yeo Saonan, atónito, presenció todo sin poder reaccionar. Aterrorizado, sintió que el peligro se cernía sobre él y, con voz temblorosa, preguntó qué planeaba hacer. Lu Yubei, con una sonrisa burlona, activó su técnica de transparencia corporal y, con tono despreocupado, le comentó que no lo veía bien, preguntándose si acaso tenía problemas para ir al baño. El comentario hizo que Yeo Saonan recordara, con pesar, las secuelas de su última humillación, días de malestar estomacal, visitas al médico y, recientemente, un incómodo estreñimiento. Aún así, intentó disimular, asegurando que aquello no tenía nada que ver con Lu Yubei. Pero este, al pasar por su lado, le dio un par de golpecitos en el estómago y, con una expresión relajada, le aconsejó que siempre era mejor la fluidez que la obstrucción. Luego, sin más, se despidió con amabilidad, dejándolo sumido en la confusión. La emperatriz, intrigada, lo miró con desconfianza y le preguntó qué estaba tramando. El prota, con una sonrisa traviesa, simplemente comentó que solo estaba brindando una pequeña ayuda. Poco después, Yeo Saonan sintió un retorcijón intenso en el abdomen. Jun, preocupada, le preguntó si estaba bien, pero él, incapaz de soportarlo, le pidió que no se acercara. Sin poder contenerse, terminó expulsando toda la mala vibra, que cayó por completo sobre la mujer. Ella, horrorizada, gritó de asco, mientras que el chico, aliviado, finalmente se sintió en paz consigo mismo. En la residencia de la familia Wang, el ambiente era completamente distinto. El señor Wang estaba siendo atendido por un médico llamado Ren Lao, mientras Bonnie lo observaba con evidente preocupación. A su lado, Lin Xie permanecía en silencio, con una expresión severa. El doctor Ren Lao, agotado tras una larga noche de trabajo, informó que había logrado detener el flujo de la energía, utilizando la técnica de 9 agujas de su familia. Sin embargo, la lesión en su hombro persistía, ya que se trataba de una dolencia crónica que se estaba agravando con el tiempo. Antes de que pudiera continuar con su diagnóstico, el señor Wang lo interrumpió, asegurando que conocía bien su cuerpo y sabía que aún le quedaba tiempo. Lin Xie, sin perder la compostura, le agradeció al doctor Ren Lao por tomarse la molestia de acudir y trabajar toda la noche. Luego, ordenó a su subordinado que lo acompañara a darse un baño y cambiarse de ropa. Mientras tanto, Bonnie, con lágrimas en los ojos, se acercó a su abuelo. Sin embargo, este, relajado,
aseguró que aún tenía suficiente energía para seguir adelante. En un intento por calmarla, le pidió que sacara su celular para jugar juntos. No obstante, ambos quedaron en tensión al percibir la fuerte intención asesina de Lin Xie. Con la mirada afilada, ella reprendió al viejo, cuestionándole si acaso le parecía divertido pelear afuera. El señor Wang, visiblemente nervioso, intentó restarle importancia, asegurando que no se trató de una pelea, sino de un simple intercambio de golpes por diversión. Bonnie, ansiosa por defenderlo, lo apoyó de inmediato. Pero Lin Xie, exasperada, le reprochó que estaba enseñándole tonterías a la futura líder de la familia Wang. El anciano, fingiendo indignación, le pidió que no dijera cosas tan hirientes, recordándole que todos sabían que, en realidad, la que mandaba en la familia era ella. Lin Xie, furiosa, se quejó de que la estaban obligando a actuar como una anciana cuando apenas tenía 20 y tantos años. Sin perder la oportunidad, el señor Wang la corrigió, recordándole que en solo 2 meses cumpliría 30. Aquello, por supuesto, solo la enfureció aún más. Pero, afortunadamente para él, un subordinado irrumpió en la habitación con noticias urgentes. Las familias Lin y Ma habían llegado para visitar al señor Wang, alegando estar preocupados por su estado de salud. Lin Xie sabía que sus intenciones no eran tan nobles como aparentaban. Aún así, el señor Wang le ordenó que los recibiera y les dijera que solo se había lastimado la mano jugando, aunque estaba claro que nadie creería semejante excusa. Lin Xie notó algo extraño en su actitud, pero al analizarlo, finalmente comprendió y decidió seguir sus órdenes. Antes de retirarse, su subordinado aprovechó para informarle sobre ciertos hallazgos recientes respecto a Lu Yubei. Bonnie, al escuchar esto, se inquietó. Con una sensación de incertidumbre, le preguntó a su abuelo si todo aquel asunto de la pelea no había sido un malentendido. El anciano, conociendo bien la terquedad de su familia, le aconsejó que se apresurara y advirtiera al prota sobre Lin Xie, ya que parecía que ella tenía intenciones de tratar algo con él. En el patio de la residencia Wang, un grupo de visitantes esperaba con impaciencia. Entre ellos, Lin Wei, el joven maestro Ma y varios acompañantes intercambiaban comentarios sobre la salud del señor Wang. Algunos aseguraban que su estado era realmente grave, pues el doctor Ren Lao lo había atendido toda la noche y ni siquiera se le había visto salir. Más que preocupación, sus palabras reflejaban molestia, ya que temían que sus acuerdos con la familia Wang se vieran afectados. Incluso llegaron a lamentarse de no haber apoyado antes a la familia Lu, los rivales de los Wang. Sin embargo, Lin Wei no compartía ese pensamiento. No por lealtad, sino porque, pese al deterioro del señor Wang, Lin Xie seguía teniendo una gran influencia. En ese momento, un hombre llamado Song Biao intervino con un comentario tajante: si el viejo Wang realmente llegaba a morir, el equilibrio de poder en la ciudad cambiaría drásticamente. La idea lo emocionó, por lo que, con una sonrisa maliciosa, ordenó a sus lacayos que se prepararan para entrar y ver al señor Wang. Los demás lo reconocieron de inmediato. No era más que un secuaz de la familia Lu, pero lo que realmente los desconcertó fue su descaro al presentarse en la residencia Wang con intenciones claramente hostiles. Los guardias reaccionaron de inmediato, bloqueando el paso y dejando claro que nadie podía cruzar el patio sin autorización. Sin embargo, Song Biao, con arrogancia, les exigió que se apartaran. La tensión se intensificó cuando los guardias adoptaron una postura defensiva, preparados para cualquier intento de irrupción. Pero Song Biao, sin vacilar, los embistió con violencia, asegurando que su presencia ahí era para entregar una medicina salvadora al señor Wang. Aprovechando la confusión, los acusó de estar impidiendo el tratamiento de su propio líder, intentando sembrar dudas entre ellos. Acto seguido, con un gesto autoritario, ordenó a sus lacayos que irrumpieran por la fuerza. Sin embargo, todo se detuvo abruptamente cuando Lin Xie apareció en escena. Con su técnica del puño de fuego, derribó a los alborotadores con una fuerza abrumadora, obligándolos a retroceder. Song Biao, logrando apenas protegerse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya había anticipado su llegada, pero no esperaba que su poder hubiera crecido tanto desde la última vez que la vio. Aún así, intentó mantener la compostura. Con aparente calma, declaró que todo se trataba de un malentendido y que su única intención era ayudar al señor Wang con una píldora secreta de su familia. Pero Lin Xie, sin prestarle atención, pasó junto a él sin detenerse. Frente a todos los presentes, dejó claro que la familia Wang comprendía perfectamente la intención de la visita. Explicó con firmeza que el señor Wang no corría peligro y, con cortesía forzada, les pidió que se retiraran. Sin embargo, la incredulidad se reflejaba en los rostros de los presentes. No convencidos, insistieron en ver al señor Wang y en saber la verdad sobre su estado. Lin Xie, sin titubear, respondió que el anciano había pasado la noche en una competencia de ascenso y, al no lograr subir en toda la noche, su tendinitis se había agravado, por lo que no estaba en condiciones de recibir visitas. El señor Yun, dudoso, estuvo a punto de rebatir, pero el señor Tian lo interrumpió. Con una expresión calculada,
Comentó que era un alivio saber que el señor Wang estaba bien, pero que había otro asunto del que quería hablar. Con una seriedad medida, explicó que su familia Tian enfrentaba dificultades financieras, por lo que la cooperación con la familia Wang debía llegar a su fin, esperando que lo comprendieran. En realidad, todo era una excusa. La familia Lu les había prometido mayores beneficios, y el mensaje era claro. Lin Xie, sin inmutarse, aceptó la decisión sin oponerse. Ofreció a los demás la misma oportunidad, preguntándoles si también deseaban romper sus acuerdos. Como era de esperarse, uno tras otro comenzaron a exponer sus propias excusas. Con una frialdad calculada, Lin Xie prometió que todos los productos, pagos y acuerdos previos serían devueltos en su totalidad. Mientras los demás se alejaban, su mente trabajaba con rapidez. Todo esto debía haber sido planeado por el señor Wang desde el principio. Ahora quedaba claro que las familias poderosas de la ciudad no eran tan formidables como aparentaban. Dentro de la residencia, el señor Wang explicaba a Bonnie la importancia de observar el comportamiento de quienes dependían de su clan en tiempos de crisis. En esos momentos, se revelaban los verdaderos rostros de las familias aliadas y de los oportunistas, enseñándole así a discernir en quién podía confiar en el futuro. Bonnie comprendió de inmediato la intención de su abuelo, quien le recordó que todo eso lo había aprendido a lo largo de los años. Mientras tanto, Lin Xie reflexionaba sobre la situación. Aunque el anciano estaba herido, la presión de la familia Lu representaba un riesgo. Si seguían insistiendo, podrían descubrir el secreto del puño de fuego, lo que obligaba al clan Wang a buscar un aliado genuino. Por otro lado, Song Biao, analizando la información recopilada por el viejo Lu, veía en la debilidad del señor Wang una oportunidad única. Consciente de que la familia Wang no confiaba en él, decidió actuar. Tragándose una píldora morada, dejó que su energía se expandiera alrededor de su cuerpo. Si caía en el intento, al menos habría descubierto la verdad para la familia Lu. Justo cuando se disponía a atacar por la espalda, una figura apareció de la nada. Lu Yubei, con su paso instantáneo, interrumpió el ataque, activando instintivamente su escudo dorado. La repulsión de energía lanzó a Song Biao varios metros hacia atrás, dejándolo aturdido. Lu Yubei se preguntaba qué había sucedido y si, sin querer, había derribado a alguien que no debía. Antes de poder procesarlo, una risa resonó en su mente. El señor Wang, comunicándose a través de la transmisión de energía interna, lo saludaba. Sorprendido, el joven le preguntó si se encontraba bien, recordando que Bonnie le había mencionado que su estado era complicado. El resto de los presentes se alteraron al escuchar esto. Creyeron que habían caído en una trampa, pues si tenía la fuerza suficiente para comunicarse de esa manera, entonces su condición no era tan grave como habían pensado, y haber cortado lazos con él podía haber sido un error. Lin Xie observaba al recién llegado, mientras el anciano le transmitía una orden clara. Lu Yubei era el invitado de honor de la familia Wang y debía ser conducido al patio interior. La joven, aún desconcertada, se preguntaba si su llegada formaba parte del plan del anciano. En ese momento, Bonnie apareció para recibirlo. Sin darle oportunidad de reaccionar, lo tomó del brazo y lo arrastró con rapidez hacia el interior, anunciándole que lo estaban esperando. Lin Wei observaba, preguntándose qué papel tenía Lu Yubei en todo aquello. La presencia de ese joven no podía ser una coincidencia. ¿Podría ser que Lu Yubei fuera el elegido del señor Wang? Si el anciano había decidido depositar su confianza en él, eso cambiaría completamente el equilibrio de poder. Mientras tanto, en el hospital de la ciudad, Jun permanecía descansando tras lo sucedido. Yeo Saonan, visiblemente nervioso, informó que la situación de Jun ya se había estabilizado y que, dado que ya no podía hacer más, planeaba retirarse. Sin embargo, Lu Fei, el padre de Jun, se encontraba allí, furioso. Había prometido que si descubrían quién había herido a su hija, esa persona pagaría las consecuencias, y Yeo Saonan no podía evitar temer ante la amenaza. De repente, un subordinado de Lu Fei irrumpió en la habitación, trayendo nuevas noticias. Informó que Song Biao había enviado un mensaje, el señor Wang seguía vivo y coleando. Además, reveló que el clan Wang ahora no apreciaba a ninguna de las familias poderosas de la ciudad, con una única excepción, alguien llamado Lu Yubei. Lu Fei, al escuchar esa última parte, frunció el ceño, ya que nunca había oído hablar de él. Mientras tanto, Yeo Saonan, al escuchar el nombre del protagonista, se mostró claramente horrorizado. Su reacción no pasó desapercibida, y Lu Fei, observándolo, lo miró con desconfianza, y comenzó a preguntarse si lo conocía.